Hogwarts, no me llames fabricante de varitas. 230 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 216 No sé si es porque está lejos de Hogwarts y de Peter, pero Sirius finalmente dejó de pensar en venganza. Le compró a Harry un regalo de Navidad y se tomó un tiempo para volver a casa, pero no se sentía feliz con este viaje. Según él, la primera reacción del estúpido elfo doméstico al verlo fue de decepción, como si sintiera una pena que los dementores no lo mataran. No me sorprendería que algún día revelara mi paradero a los dementores, dijo Sirius. Creacher estaba demasiado influenciado por mi madre. Insistió en que era una escoria de la familia Black. No digas tonterías, sabes que un elfo doméstico no puede traicionar a su amo, por mucho que odie a la otra parte. Es porque sé que me atrevo a ir allí en este momento. Sirius dijo con voz grave. Pero esto no es absoluto. Tal vez Creacher sea el único caso excepcional. Entonces tienes que prepararte para mudarte a otro lugar, dijo Siren. No podía pedir más. De todas formas, no quería vivir en ese lugar tan sombrío. Sirius volvió a transformarse en perro, saltó por la ventana abierta y corrió al callejón a tomar el sol. En Azkaban, el sol y el chocolate eran cosas muy lujosas, así que tras escapar de la prisión, Sirius cambió sus hábitos y le gustaba comer chocolate y tomar el sol. Pero los perros no pueden comer chocolate, ni los animagos tampoco, así que ahora solo puede tomar el sol. Además, rara vez se siente tranquilo en ese momento. Siren miró por la ventana abierta y siguió pensando en el tema. Hablando de los elfos domésticos atípicos, Siren pensó de repente en Dobby, el elfo doméstico que quería ayudar, pero solo causó problemas el año pasado. Por alguna razón, Lucius Malfoy no fue a ver a Dumbledore al final, así que, naturalmente, no vio a Harry en Hogwarts ni recibió el regalo especial de los calcetines. Ahora, Dobby debería seguir en casa de Malfoy. Podemos encontrar la manera de rescatarla. Siren no necesitaba que los elfos domésticos lo recibieran, pero sentía curiosidad por su sistema mágico. Los elfos domésticos también pueden usar magia, y no necesitan varitas ni hechizos. Pertenecen a dos sistemas mágicos completamente diferentes a los de los magos. Siren siempre ha estado interesado en esto. Y Garrick ya es muy mayor. Aunque todavía está en su mejor momento en el mundo mágico, definitivamente no es tan ágil como cuando era joven. Si lleva a un elfo doméstico con él cuando vuelva al bosque mágico, Siren se sentirá más a gusto. Esto no debería ser difícil. La familia Malfoy no valoraba a Dobby, y el propio Dobby quería irse. Era la pareja perfecta. El único problema era cuándo podría conocer a Lucius Malfoy. Obviamente, la familia Malfoy no tenía la costumbre de visitar el callejón Diagon en Navidad, al menos no esta Navidad. Él y Sirius habían estado mirando la calle principal, pero no los habían visto ni una sola vez. Ya lo he dicho, solo celebran esos aburridos bailes en casa en Navidad. Sirius dijo con desdén. ¿Pero por qué quieres encontrarlos? No es fácil llevarse bien con esa familia. Son todos calculadores y no tienen nada de sinceridad. Si no es algo particularmente importante, te sugiero que no te involucres con ellos. No importa, dijo Siren con indiferencia. Y, para ser sincero, no le tengo mucha sinceridad a Malfoy. Menos mal. Sirius miró a Siren. Debería haber pensado que los hijos de los Malfoy también están en Hogwarts. ¿Cómo se llaman? Ay, Draco, es muy feo. Mientras tengas contacto con Malfoy, debes saber qué clase de personas son. Y también he oído que Draco Malfoy ha estado buscándose problemas con Harry, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Aún quieres darle una lección? Preguntó Siren. Claro que no. Sirius dijo significativamente. Pero ahora soy un mortífago que venga a su amo, ¿verdad? ¿No es muy razonable castigar a un traidor del mortífago mientras escapo de la persecución de los dementores? Como quieras. Siren dijo con indiferencia. Recuerda esconderte de Dumbledore. Después de todo, Draco Malfoy también es estudiante de Hogwarts y el director también puede protegerlo. Si te pasas, tendrás que enfrentarte a algo más que la persecución de los dementores. Al oír lo que dijo Shirun, Sirius imaginó inconscientemente a Dumbledore sosteniendo una varita frente a él, y su cuerpo se estremeció instintivamente. Pero al pensar en Shirun a su lado, intentó contenerse. Por supuesto, soy un mago adulto, y desde luego no puedo molestarme con un mago de tercer año. Sirius fingió calma y dijo. Y creo en Harry, es hijo de James y Lily, definitivamente no sufrirá.
Comparado con si Harry sufrirá al enfrentarse a Malfoy, deberías pensar más en cómo explicarlo después. Shilun lo miró, pero no lo delató. Y estamos a punto de volver a Hogwarts, ¿estás listo para seguir enfrentándote a su odio? La sonrisa burlona de Sirius se congeló de repente, y de inmediato se transformó en un perro, agachando la cola y girando la cabeza, sin mirar a Shilunes. Aunque no me mires, Hogwarts empezará pronto, dijo Shilunes sin rodeos. Prepárate. Esa noche, Sirius no pudo dormir, dando vueltas en la cama, cada vez que pensaba en el odio y la ira que Harry había revelado sin querer, sentía una irritación inexplicable. Al final, simplemente salió de la tienda de varitas y se quedó tendido en la entrada de un callejón más ancho, mirando el cielo gris hasta el amanecer. Al día siguiente, Siren se levantó temprano. Mañana es el comienzo oficial del curso en Hogwarts, y tienen que tomar el tren de regreso hoy. En circunstancias normales, la segunda mitad del curso escolar es mucho más relajada que el comienzo de clases en septiembre. Los estudiantes que cumplen las condiciones pueden ir primero a Hogsmeade y luego regresar al colegio por otros medios. Mucha gente lo ha hecho, todos los estudiantes eligieron este método, que es mucho más rápido que tomar el tren directamente. Pero este año es una excepción. El Ministerio de Magia ha emitido una nueva norma temporal. Todos los estudiantes que regresan al colegio deben tomar el expreso de Hogwarts. Otros métodos, como trasladores, Redflu y aparición, tienen prohibido desviarse de Hogsmeade. Pero incluso sin esta nueva regla, Siren sentía que no mucha gente haría esto. Ahora Hogsmeade casi se está convirtiendo en la base de los dementores, y esos monstruos flotando en el aire se pueden ver por todas partes en las calles. La mayoría de los estudiantes preferirían tomar un tren más lento que pasar por ellos. En la estación de King's Cross, Sirius se escondió en medio de los carritos de equipaje y engañó fácilmente al personal de la estación. Esperó a que Siren atravesara el tabique del número 9 antes de saltar y subir al tren antes de que nadie más pudiera reaccionar. Siren no le preguntó a dónde iba. Sirius podría esconderse todo el trayecto en tren a su regreso, y esta vez no debería haber problema. Al igual que durante las vacaciones, Siren seguía en el mismo compartimento con los hermanos Weasley y Lee Jordan en el tren de regreso. Pero esta vez también estaba Ginny, que parecía haberse peleado con sus amigos y estaba de mal humor. No te pongas así, puedes pensar en cosas felices, dijo Fred. ¿Qué cosas felices hay? Después de que empiecen las clases, puedes aprender nueva magia, dijo George. Y nueva tarea. Nuevos exámenes. Nuevas deducciones, Fred sonrió y dijo. Recuerdo que tu primera clase mañana es pociones. El humor de Ginny empeoró aún más. Debería haberlo pensado hacía tiempo. ¿Qué palabras de consuelo podrían decirles Fred y George? Al anochecer, el tren finalmente se detuvo en el andén de Hogsmeade. El profesor Flitwick y Hagrid los esperaban en el andén con antelación. Los de primer año siguieron a Hagrid hasta el ferry, y los alumnos de otros cursos subieron al vagón uno a uno, escoltados por el profesor Flitwick. ¡Qué raro! George se sentó en el vagón, frunció el ceño y preguntó. ¿Por qué está aquí el profesor Flitwick? Nunca antes había venido a recogernos un profesor al final de las vacaciones de Navidad, dijo Fred. ¿Podría ser Sirius Black? Ginny mostró una expresión de preocupación. ¿Vino a Hogwarts a matar a Harry otra vez durante las vacaciones? No lo creo. Siren negó con la cabeza sin pensar. Durante estas vacaciones, Sirius se ha estado quedando en el callejón Diagon, a cientos de kilómetros de Hogwarts. ¿Cómo pudo ir al castillo a buscar a Harry? Y hablando de eso, no parecía ver a Sirius. Siren asomó la cabeza por la ventana y miró a su alrededor un rato. Ya estaba oscuro, y Sirius debería ser muy visible, pero no vio nada. No sé si huyó antes o se quedó en el tren sin bajarse. En fin, algo debe haber pasado en el castillo, dijo Fred, y el vagón se quedó en silencio de repente. Pronto, el vagón empezó a moverse solo, avanzando lentamente hacia el castillo. Pero Siren pudo ver claramente lo que había delante. Era un animal mágico especial. Parecía un caballo negro, muy delgado, como si solo una capa de piel envolviera el esqueleto, y tenía alas de murciélago. Era un testral, y solo quienes habían presenciado la muerte podían verlo. Como Siren usó la varita desechable en el callejón Nocturne durante las vacaciones de primer grado, pudo ver a los testrals. Unos minutos después, el vagón se detuvo en la puerta del castillo. Fred y George saltaron del coche inmediatamente y corrieron directos a los escalones de piedra del vestíbulo del castillo.
Shiren miró la cola del testral y luego a la profesora McGonagall, de pie en la puerta del castillo. No cabía duda de que la profesora McGonagall también podía ver a los testrals, y ninguna de sus acciones podía ocultársele. Casi sin dudarlo, Shiren se dio la vuelta, subió los escalones de piedra y entró en el castillo. Ginny lo siguió de cerca. Tras regresar al castillo, corrieron al 8º piso, frente al retrato a la entrada de la sala común de Gryffindor. Las vacaciones de la dama gorda aún no habían terminado, y el retrato aún mostraba al caballero Cadogan. Contraseña. Desenvainó su daga e hizo un gesto a todos. La contraseña se había dado en el tren. Perro sucio. Dijo Fred con incertidumbre. Usted también, señor. Gritó Sir Cadogan, y entonces el retrato saltó hacia adelante, revelando el pasaje que había detrás. Echó un poco de menos a la dama gorda ahora, dijo Ginny sin poder evitarlo. Pero ahora les daba pereza pensar en esas contraseñas tan confusas. Cuando se abrió la puerta, corrieron a la sala común de inmediato. Por suerte, Harry, Hermione y Ron, los tres que decidieron quedarse durante las vacaciones, se quedaron allí intactos, y no faltaba nadie. Los pocos presentes respiraron aliviados. Parece que Sirius no está tan loco como para colarse en Hogwarts otra vez, susurró Fred. Y el equipo no necesita cambiar de cazadores. George dijo. Vale la pena encender 100 fuegos artificiales para celebrar. Pero pronto descubrieron que el ambiente en la sala común era un poco extraño. Los tres parecían estar sentados demasiado lejos. Harry y Ron estaban junto a la chimenea, mientras que Hermione leía un libro en un sillón más alejado, y estaban casi separados por toda la sala común. Digámoslo así. La distancia entre Harry y Malfoy en el aula era menor que la que había entre Harry y Hermione ahora. ¿No son mejores amigos?, preguntó Fred con curiosidad en voz baja. ¿Pelearon? Obviamente, dijo Siren. En cuanto terminó de hablar, más estudiantes salieron del pasillo. La extraña atmósfera de la sala común se disipó al instante con las risas, y volvió a llenarse y a ser ruidosa. Harry y Ron estaban obviamente de mal humor y se distraían al hablar con los demás. No fue hasta después de cenar que todos supieron la razón. ¿Qué dijiste? Fred abrió los ojos como platos, miró a Oliver Wood y preguntó con incredulidad. Así que originalmente teníamos una saeta de fuego, pero la profesora McGonagall, nuestra jefa de la casa, nos la quitó y la desmontó. ¿Es eso a lo que te refieres? Por favor, no me hagas repetirlo otra vez. Oliver Wood estaba sentado en un sillón, mirando la chimenea con la mirada perdida. ¿Sabes lo que vi cuando fui al despacho de la profesora McGonagall? Preguntó Oliver con la voz temblorosa como las llamas de la chimenea. La desmontaron, y los hermosos palos de escoba fueron colocados sobre la mesa uno a uno, y el mango de fresno se partió por la mitad. La voz de Oliver se había entrecortado y apretó los puños con fuerza. ¿Cómo pudieron? Eso es una saeta de fuego, es simplemente un crimen. Fred y George finalmente entendieron por qué se había armado ese ambiente al llegar a la sala común. Porque fue Hermione quien le contó esto a la profesora McGonagall, le dijo que Harry había recibido un paquete sin nombre ni información, probablemente enviado por Sirius. La profesora McGonagall aceptó su declaración e inmediatamente fue a buscar la saeta de fuego. Por no hablar de Harry y Ron, quienes habían vivido este incidente en carne propia. Incluso al enterarse de la noticia, sintió palpitar las venas de su frente. Por no hablar de sentarse un poco más lejos y no discutir directamente. Ya se consideraba que tenían una relación profunda. También sabían que la idea de Hermione era buena. Sirius, quien escapó de Azkaban, tenía a Harry en la mira y quería matarlo, pero de repente recibió un paquete de origen desconocido en Navidad. En ese momento, lo más correcto era comprobar si había algún hechizo de magia negra peligroso sobre él. Es comprensible, pero esa es la saeta de fuego, la mejor escoba del mundo. Poseerla es como sostener la copa de Quidditch en una mano. Así que, aunque sabían que Hermione tenía razón, no pudieron evitar enfadarse con ella al día siguiente. Las clases se reanudaron. La primera clase fue la de cuidado de criaturas mágicas de Hagrid. Debido a un enorme perro de 3 cabezas como asistente, esta clase tuvo 2 evaluaciones completamente diferentes entre los estudiantes. Quienes la apreciaron querían quedarse junto al perro durante todo el día. Esta era su única oportunidad de acercarse al perro sin preocuparse por ser mordidos. Por supuesto, muchos aún no se atrevían. Soñaban con cambiar de rumbo. Pero era definitivamente imposible cambiar de rumbo antes del final del año escolar. Solo podían aguantar y quedarse en el campo. Quizás fue la persuasión persistente de la profesora McGonagall lo que funcionó.
Esta vez no vieron la figura montañosa en el campo, solo unas hogueras que ardían vigorosamente. Al acercarse, todos notaron que algo parecía saltar en esas hogueras. Al moverse, las llamas parpadeaban y se balanceaban. ¿Alguien sabe qué es esto?, preguntó Hagrid. Tras medio año como profesor, ya no estaba tan nervioso como al principio y hablaba con mucha seriedad. Cuando Hagrid hizo la pregunta, sus ojos se dirigieron instintivamente a Hermione. Efectivamente, al instante siguiente, Hermione levantó la mano. Muy bien, señorita Granger. Es una salamandra, dijo Hermione. Totalmente correcto, 5 puntos para Gryffindor, dijo Hagrid con una sonrisa. TSK. Se oyó un sonido extraño entre la multitud. Al principio, Hagrid pensó que Slytherin buscaba problemas otra vez. Justo cuando estaba a punto de decir algo, de repente descubrió que esa persona era Ron. Hagrid creyó haberlo visto mal, pero pronto descubrió que no. El ambiente entre Hermione y Ron era un poco extraño, no estaban juntos. ¿Habían discutido? Pensó Hagrid distraídamente, pero aún era hora de clase, así que no podía preguntar nada. Solo pudo aprovechar el momento en que todos fueron a recoger leña y hojas cerca, fingiendo caminar junto a Harry con indiferencia, y susurró. ¿Qué pasó entre tú y Hermione? No, nada, tartamudeó Harry. Solo hay algunos desacuerdos. No sabía cómo decírselo a Hagrid. No podía decirle que estaban discutiendo porque Hermione tomó la decisión correcta y quería salvarle la vida. Como dije, Harry entendía la verdad, pero algunas cosas no se controlaban con la razón. Al verlo así, Hagrid no hizo más preguntas. Después de la clase, todos abandonaron el lugar a regañadientes. En una fría y húmeda mañana de enero, fue realmente interesante observar las salamandras alrededor de la cálida fogata, sería aún mejor si hubiera una taza de cerveza de mantequilla. La segunda clase de la mañana era adivinación. La profesora Trelawney seguía igual. Le gustaba ser misteriosa en clase. Siren propuso comprar una bola de cristal, pero fue rechazada. La profesora Trelawney le explicó que todo adivino de verdad tiene su propia bola de cristal, y que no debe comprarse. Si no la compras, ¿la haces tú mismo?, preguntó Siren. Pero no sé cómo hacerlo. Pero en ese momento, la profesora Trelawney prefirió guardar silencio y no respondió a la pregunta de Siren. No pienses en eso. Creo que solo está siendo misteriosa. Tras salir de la torre, Harry miró a Shirun y dijo. Si de verdad es como dijo, ¿por qué tenemos tantas bolas de cristal en el aula? Y he visto tiendas que venden bolas de cristal en el callejón Diagon. Las que ponen en las estanterías no pueden ser solo para exhibir. Shilun también lo pensaba. Pero, comparada con la nueva bola de cristal, sigue prefiriendo la que suele usar en clase. Le resulta muy cómoda. Por la tarde, los demás pueden descansar un rato en la sala común después de comer, pero Shirun tiene que ir al tercer piso para la clase semanal de runas antiguas. La profesora de este curso es la profesora Babel, una bruja que viste a la moda. A diferencia de la mayoría de los magos que usan las mismas túnicas, ella prefiere vaqueros y chaquetas de mujer. Incluso entre los muggles, es la que más moda lleva. Sin embargo, no hay mucha gente en su clase. Incluso sumando a los estudiantes de las 4 facultades, no pueden llenar ni la mitad del aula más pequeña. La clase de tercer año se centra principalmente en la comprensión y traducción de runas antiguas, lo cual resulta realmente aburrido para Shirunes. La profesora Babel nunca responde preguntas fuera del curso, lo que lo hace aún más aburrido. Así que, para matar el tiempo, Shirun suele recuperar tareas en esta clase o hacer otra cosa. A la profesora Babel le da igual. Mientras no causes problemas ni hagas demasiado ruido a propósito, puedes hacer lo que quieras. En esta clase, predijeron traducir un documento medieval. No es un contenido importante, solo una biografía sobre la bruja Cliona. Shilun solo tardó 20 minutos en terminar la traducción. Luego dejó el pergamino a un lado y empezó a escribir la tarea de cuidado de criaturas mágicas de hoy. Sobre la relación del fuego con las salamandras. Cuando terminó, la clase estaba a punto de terminar. Fue entonces cuando una segunda persona terminó la traducción. Hermione dejó la pluma y se frotó la frente hinchada. Había elegido demasiados cursos, y las runas antiguas eran inesperadamente difíciles. Después de cada clase, sentía un zumbido en la cabeza. Te sugiero que elijas 2 cursos menos. Shilun susurró. Mirándote, parece que no tuviste vacaciones en Navidad. ¿Qué has hecho estas 2 semanas? Haciendo los deberes y preparándote para las clases posteriores. Hermione miró a Shirunes. Pensé que eras como ellos y que no querías hablar conmigo.
No estoy tan obsesionada con el Quidditch. Shilun se encogió de hombros. ¿Entonces crees que hice algo mal? De repente, Hermione se puso seria y preguntó. ¿Debería contarle a la profesora McGonagall lo de la saeta de fuego? Mitad y mitad. Cyrón pensó un momento y preguntó. ¿Qué significa esto? Significa que, tanto tú como ellos tienen razón. Cyrón respondió. La saeta de fuego podría ser un regalo de Sirius. ¿Crees eso? Si es así, entonces debes decírselo a la profesora, ¿verdad? Dijo Hermione sorprendida, y sus pensamientos se volvieron más firmes. Al mismo tiempo, su humor mejoró mucho y miró a Cyrón con satisfacción. Eres mucho más racional que esos tipos que solo piensan en el Quidditch. Solo conocen la copa de Quidditch y nunca piensan en la vida o la muerte de Harry. Ah, y a Harry le pasa lo mismo. No te preocupes. Cyrón hizo un gesto con la mano. Pero no debe haber ningún problema con la saeta de fuego. ¿Por qué? Hermione no lo entendió y su tono se volvió agresivo. Tú también crees que la envió Sirius Black, ¿verdad? ¿Cómo no la pudo manipular? Porque la saeta de fuego la envió la boutique de Quidditch. La interrumpió Cyrón. ¿Dijiste, qué? Hermione se quedó atónita. No esperaba que Cyrón dijera eso. O sea, el personal de la boutique de Quidditch recibió el pedido y los galeones, y luego entregó la saeta de fuego a Hogwarts según la dirección. Cyrón lo repitió. Casi todo el mundo en el callejón Diagon lo sabe. La saeta de fuego fue enviada directamente desde la tienda a Hogwarts. Nadie más que el personal la tocó durante todo el proceso. Por supuesto, es imposible que alguien más la manipule. Las palabras de Siren congelaron la sonrisa de Hermione. Nunca había pensado que la saeta de fuego fuera enviada desde la tienda de Quidditch. ¿Estás segura? Muy segura. Siren asintió. La lechuza pasó volando por mi puerta. La tienda de varitas de Ollivander estaba más cerca de la entrada del callejón Diagon que la tienda de Quidditch. Si la lechuza que envió la saeta de fuego quería ir a Hogwarts, sin duda pasaría por el escaparate del segundo piso de la tienda de varitas. Así que las palabras de Siren estaban completamente bien. El rostro de Hermione cambió ligeramente. Quizás el dependiente estaba controlado por Black. Aún no se rendía. La saeta de fuego fue lanzada con magia oscura de antemano, entonces lo que quieres decir es que Sirius Black se arriesgó mucho al correr al callejón Diagon, donde hay muchos magos, solo para controlar a un dependiente de una tienda de Quidditch. En ese momento, sonó la campana que anunciaba el final de la clase. Cyrón rió, se levantó y dijo. Piénsalo bien, Hermione. Con tu inteligencia, pronto comprenderás lo estúpida que es esta idea. Si Black realmente tiene alguna idea, ¿por qué se molestaría en hacerlo? ¿No sería más conveniente comprarlo primero, hacerle magia negra y luego enviarlo lejos? Debe ser más fácil encontrar unas cuantas lechuzas que colarse en el callejón Diagon y controlar al dependiente. Sin mirar a la silenciosa Hermione, Cyrón se levantó y salió del aula, luego se apresuró a otro pasillo en la misma planta para prepararse para la clase de defensa contra las artes oscuras. Unos minutos después, llegó Hermione también. Aunque su expresión no mostraba ninguna diferencia con la anterior, si te fijas bien, verás que siempre mira en dirección a Harry de vez en cuando durante la clase. Después de clase, Cyrón solía recoger sus libros de texto y se preparaba para ir al auditorio a almorzar. Pero en ese momento, Harry la alcanzó de repente por detrás. Ya he hablado con el profesor Lupin. Miró a Cyrón con entusiasmo. El jueves a las 8 en punto, en el aula de Historia de la Magia, no lo olvidéis. Cielen pensó 2 segundos antes de comprender lo que quería decir. Aprende el encantamiento Patronus. Dijo antes de las vacaciones que lo aprendería con Harry, pero luego recibió noticias más sorprendentes de su abuelo. Últimamente, además de asistir a clases, ha estado pensando en cómo verificar la llamada magia de reconocimiento, tanto que se ha olvidado de aprender el encantamiento Patronus. Ahora que escuchó lo que dijo Harry, lo recordó de nuevo. ¿Quieren ir? Todos, vayan. Cielen solo tardó un segundo en tomar una decisión. Después de todo, ya se lo habían prometido, y Harry ya había hablado con el profesor Lupin al respecto. Definitivamente no sería apropiado faltar a su palabra ahora. Además, la magia del reconocimiento no se aprende en un instante. No puede simplemente regalar una varita a alguien que conoce. Si realmente lo hiciera, esas personas probablemente no apreciarían una varita obtenida gratis, y mucho menos la reconocerían con el corazón. Pensándolo así, aún tiene que empezar con la varita de pelo. Pero antes de eso, no está mal aprender el encantamiento Patronus.
Sobre las 8 de la noche del jueves, Cyrón y Harry salieron de la bulliciosa sala común de Gryffindor y llegaron al aula de historia de la magia. Estaba vacía. Todos los pupitres se habían movido a la pared con antelación, dejando un gran espacio libre en el centro. Parece que llegamos demasiado pronto. Cyrón encendió la luz con su varita. Esperen un momento. Esperaron media hora. Justo cuando Harry creía que el profesor Lupin se había equivocado de hora y estaba a punto de ir a la oficina de defensa contra las artes oscuras a buscarlo, la puerta del aula finalmente se abrió desde afuera. El profesor Lupin entró con una caja grande. Disculpen, llego tarde. Dijo. Calculé mal algunas situaciones, así que no llegué a tiempo. ¿Qué ha pasado? Preguntó Harry. Es esto. El profesor Lupin señaló la caja grande que traía. Otro Bogart. He estado buscando por todas partes en el castillo desde el martes, pero no he encontrado más Bogarts en todo el castillo. Más tarde, tuve que pedirle ayuda a la profesora McGonagall. Hace 10 minutos, me encontró esto en el armario del dormitorio de profesores. Espero que no hayas tardado demasiado. Harry estaba bastante ansioso, pero tras escuchar la explicación del profesor Lupin, no dijo nada más. De acuerdo, déjame pensar qué hacer. El profesor Lupin miró a Harry y luego hacia Ron, que estaba a su lado. De hecho, si solo fuera Harry, el asunto sería más fácil. Porque el Bogart se transformaría en Dementor en cuanto lo viera, y podrían practicar con él. Pero Ciarán no podía. Cuando fuera su turno, el Bogart definitivamente adoptaría una apariencia diferente. De lo contrario, si de verdad atrapaban a un Dementor, no. Antes de que una idea pudiera surgir por completo, el profesor Lupin la extinguía. En cualquier caso, los dementores no deben entrar en el castillo de Hogwarts, sea cual sea el motivo. Pero si quieres aprender el encantamiento Patronus cuanto antes, debes enfrentarte directamente a los dementores, solo el miedo que estos traen puede transformar los recuerdos felices de la mente del mago en magia especial. Primero sígueme, y luego pensaré en otras cosas. El profesor Lupin miró a Siren y dijo. Quizás durante la próxima semana en Hogsmeade, podamos ir al pueblo a buscar inspiración. Bueno, primero aprendamos los principios del encantamiento Patronus. Lupin sacó su varita. Debo decirte que esta es una magia profunda, mucho más difícil que toda la magia con la que has entrado en contacto hasta ahora. Harry tragó saliva con nerviosismo, intentando fingir confianza. Siren sintió que esa frase le sonaba familiar. Recordé que cuando estaba aprendiendo Animago, la profesora McGonagall también dijo lo mismo, diciendo que la transformación animaga era la magia más profunda con la que había entrado en contacto. Y así era. Para transformarse con éxito en un animal, Siren se quedó en la biblioteca durante todo un año escolar y leyó docenas de libros sobre transformaciones. En comparación, el encantamiento Patronus parece ser un poco inferior. Bien, deben recordar lo que voy a decir a continuación. Lupin los miró con seriedad. Antes de lanzar esta magia, deben concentrar todos sus pensamientos en un momento particularmente feliz y luego recitar el conjuro, Expecto Patronus. Lupin se lo explicó con detalle y paciencia, y los ayudaba activamente a corregir sus movimientos de muñeca cuando no eran correctos. El siguiente paso era la práctica. Lupin les pidió que lo intentaran por separado y, para no afectarse mutuamente, los colocó deliberadamente a ambos lados del aula. Harry estaba demasiado nervioso y recitó el conjuro incorrectamente varias veces. Por otro lado, Siren no lo sabía. Cuando se trataba de cosas felices, lo primero que pensaba era la primera vez que completó la transformación de Animago antes de que comenzaran las clases y se convirtió con éxito en gato. Aunque han pasado varios meses, todavía se emociona al recordarlo. Con esta sensación, Siren sacó una varita de la bolsa de piel de lagarto transformada. No era la varita de cerdas plateadas que usaba con frecuencia, sino una varita marrón amarillenta con patrones en espiral. Madera de sangre de dragón, pelo de cola de unicornio, 25 centímetros. Estado desequilibrado. Características. Efecto de hechizo menos 70%. Hechizo de Patronus más 25%. Shilun sujetó con fuerza esta varita especial de madera de sangre de dragón y la agitó suavemente. Espera Patronus. De repente, algo saltó de la punta de la varita, como una nube blanca plateada flotando en el aire. Por su contorno, parecía un gato. La nube plateada que surgió de la punta de la varita de Siren se quedó allí un instante, y luego voló rápidamente sobre el aula vacía de historia de la magia, como si inspeccionara su propio territorio. En ese momento, Lupin estaba instruyendo a Harry.
La caja frente a ellos estaba entreabierta, y una mano seca y podrida, con aspecto de esqueleto, estaba a punto de extenderse. Sin embargo, cuando la nube plateada flotó sobre ella, la mano se retrajo rápidamente y, con un nítido clic, la caja volvió a cerrarse. Al mismo tiempo, la nube plateada en el aire también se disipó. Harry y Lupin se miraron, y luego miraron a Siren al mismo tiempo. ¿Es un Patronus? Recordó Lupin lo que acababa de ver. Esa magia cálida y tranquilizadora era sin duda un Patronus, pero no era un Patronus completo. El encantamiento Patronus completo aparecería en forma de algún animal. El de hace un momento solo tenía un contorno, aunque se veía que era un gato, aún le faltaba un poco para ser un animal real. Según la puntuación de 60 puntos para aprobar, el encantamiento Patronus de Siren probablemente podría obtener entre 40 y 50 puntos, mientras que Harry, que solo tiene gas blanco plateado y ni siquiera puede ver el contorno, 20 puntos, que también es una puntuación relativamente baja para principiantes. La razón principal es que encontró el recuerdo equivocado. Esas emociones felices dispersas no pueden apoyar al Patronus en absoluto. Cuando Harry encuentra un recuerdo feliz que realmente le conmueva, esta puntuación puede subir a 30 puntos. Muy bien, Siren, muy bien, genial. Lupin no pudo evitar aplaudir, y el sonido también devolvió la cordura a Harry. Miró a Siren y preguntó con incredulidad. ¿Tú, lo has aprendido? La cálida sensación de ese momento era exactamente la misma que en el tren. No, aún falta un poco, dijo Siren. Así es, pero no olvides que hoy es la primera vez que aprendes este hechizo, dijo Lupin. Solo te falta la práctica necesaria. Al decir eso, también miró la caja a sus pies. Si era Harry, con la ayuda del Bogart transformándose en Dementor, Lupin confiaba en que podría aprender por completo el encantamiento Patronus hoy. Pero Ciron no les tenía miedo a los Dementores, lo que le impedía usar el Bogart, el recurso de enseñanza más poderoso. Quizás podría intentarlo, pensó Lupin. Le pidió a Ciron que se acercara y se colocara detrás de la caja, y luego continuó la operación que no había completado. Le pidió a Harry que se quedara quieto y de repente abrió la caja. Un Dementor emergió lentamente de la caja y se acercó rápidamente a Harry, mientras emitía un leve silbido. El cuerpo de Harry comenzó a temblar inconscientemente, como si lo envolviera una especie de frío penetrante. Expecto Patronus, tomó la varita y gritó con fuerza. Expecto Patronus, protégete. Entonces, se desmayó sin control. Lupin parecía haber previsto esto y atrapó a Harry a tiempo antes de que cayera al suelo. El Dementor volvió a transformarse en una luna blanca. ¡Qué gracioso! La luna volvió a transformarse en un globo desinflado y cayó al suelo con un soplo. ¿Sentiste algo ahora? Preguntó Lupin. No. Ciron negó con la cabeza y dijo. Nada en absoluto. Solo había 1 metro entre él y Harry, pero no percibió ningún cambio a su alrededor. Cuando Harry, envuelto en el frío cortante y temblando de pies a cabeza, Siren lo miró con perplejidad desde el otro lado. Desde el punto de vista de Siren, el Dementor transformado por el Bogart era solo uno falso, igual al que él transformó con transformaciones, pero Harry podía sentir su aliento. Tras escuchar lo que dijo Ciron, Lupin suspiró decepcionado. Había querido que Ciron practicara junto a Harry mientras él practicaba, pero ahora parecía que ese método difícilmente funcionaría. Por desgracia, ¿por qué Ciron no les tenía miedo a los Dementores? ¿De verdad tenía que esperar hasta la semana de Oxmeade para llevarlo a buscar Dementores de verdad? Lupin dudó. No es que le pareciera problemático, pero la clave era que los Dementores de verdad eran completamente diferentes de los Bogarts, era probable que causaran daño real a los magos. Lupin no se atrevía de garantizar que pudiera proteger a Ciron. Después de un tiempo indeterminado, Harry despertó de repente y se encontró tumbado boca arriba en el suelo, con las luces del aula brillando intensamente sobre su cabeza. Lo siento. Se incorporó y sintió un sudor frío correr por sus gafas. ¿Estás bien? Preguntó Lupin. Nada. Harry se levantó ayudándose de una mesa, y entonces se dio cuenta de que Lupin era el único que estaba allí, y Ciron se había ido. Inexplicablemente, Harry se sintió un poco aliviado. Si era posible, no quería que Ciron viera su aspecto avergonzado tras desmayarse. Aunque sabía que Siren debía haberlo visto desmayarse, al menos no tenía que enfrentarse al consuelo de su amigo justo después de despertar, lo que también lo alivió. ¿Dónde está Siren? Preguntó. Se ha ido a casa. Lupin le entregó a Harry una rana de chocolate. Lo que le falta ahora es práctica. No le servirá de mucho si se queda, así que regresó.
Harry bajó la cabeza y mordió la cabeza de la rana de chocolate. Es difícil describir su estado de ánimo actual. Pensó que tenía a alguien con quien practicar hechizos, pero no esperaba este resultado. Y Siren ya lo había aprendido, pero se desmayaría incluso frente a un Bogart. El sonido que oí fue más fuerte esta vez. Harry murmuró, ¿y él, Voldemort? Volvió a pensar en Siren. Entonces, si quieres aprender el encantamiento Patronus, ¿tienes que enfrentarte a los dementores? No necesariamente, pero es la forma más rápida. Lupin dijo. Claro, Siren es diferente, solo es una excepción. De hecho, nunca he visto a nadie dominar el encantamiento Patronus tan rápido, y la primera vez que lo lanzas, puedes condensar el prototipo del Patronus. Acabas de decir que oíste la voz de esa persona, ¿verdad? Lupin le entregó otra rana de chocolate. Harry asintió. Bueno, si no quieres continuar, lo entiendo perfectamente. Lupin dijo. Practicar hechizos normalmente también es una buena opción, aunque el progreso será más lento, pero, no, quiero continuar. Harry dijo, con un poco de emoción, y se metió en la boca todas las ranas de chocolate restantes. Si no fuera por Siren, podría haber elegido una forma más segura de practicar despacio, pero ahora no quería quedarse muy atrás de Siren. De acuerdo. Lupin decidió respetar sus pensamientos, tomó la caja de nuevo y dijo. Pero quizá tengas que elegir otro recuerdo. El de ahora parecía un poco débil, y la magia se disipó demasiado rápido. Por otro lado, tras salir del aula de historia de la magia, Siren no corrió a la sala común. En cambio, se transformó en gato en un rincón vacío y abandonó el castillo. Luego fue directo al sauce boxeador. Con la destreza de un gato, Siren llegó fácilmente al tronco del sauce boxeador y saltó a un agujero oculto. Tras el agujero había un pasadizo estrecho y profundo. Si Siren hubiera entrado por su camino habitual, tendría que estar en guardia contra las paredes de roca que sobresalían en todo momento, y se golpearía la cabeza si no tenía cuidado. Por suerte, ahora era un gato, así que no tuvo que preocuparse por nada y simplemente corrió hacia adelante. Pronto, el túnel comenzó a inclinarse hacia arriba y dobló otra esquina. Siren vio una luz tenue, que era una pequeña salida. Siren saltó por el hueco. ¿Quién? Gritó Sirius Black, levantándose del sillón. Se sintió aliviado hasta que vio que era un gato el que entraba. No esperaba que vinieras a visitarme a estas horas, Siren, dijo Sirius. Caminar de noche va contra las normas del colegio. ¿Te oí bien? ¿Me estás aconsejando que no rompa las normas? Siren recuperó su aspecto original. ¿Te está controlando alguien con la maldición Imperius? Entonces será mejor que corras rápido, dijo Sirius con una sonrisa. Quizás los dementores vengan a atraparnos a mí y a tu cómplice dentro de un rato. Parecía pensar que era una broma muy interesante, y fue el primero en reírse al terminar de hablar. Genial, esta vez estoy aquí para encontrar a los dementores, dijo Siren. La risa de Sirius desapareció al instante, y miró a Cirón aturdido. Puede que haya oído mal. ¿Para qué dijiste que viniste? ¿No temes que me aburra, así que viniste a visitarme? Tú, Cirón miró a Sirius, abrió la boca vacilante como si fuera a decir algo, y tras un momento cambió de palabras y dijo. Bueno, hay una razón. Además, tengo algo que hacer y quiero encontrar a un dementor solitario. Debes saber su ubicación exacta. ¿Qué te obliga a encontrar a esos terribles monstruos? Preguntó Sirius emocionado. No dejarán de hacerte daño solo porque seas estudiante de Hogwarts. Si los dementores son así, me daría vergüenza buscarlos, dijo Cirón con una sonrisa. ¿Y qué quieres hacer? Estoy aprendiendo el encantamiento Patronus, explicó Siren. El profesor Lupin dijo que ya domino el hechizo, pero necesito practicar más, así que vine. No hay manera más eficiente que enfrentarme directamente a los dementores, ¿verdad? ¿Este es el consejo que te dio Remus? La voz de Sirius se elevó de repente. ¿Te pidió que encontrarás a los dementores? No, quiero encontrar a los dementores. Te aconsejo que no hagas esto. Sirius negó con la cabeza vigorosamente. No entiendes lo terribles que son los dementores. Ellos, Sirius se quedó sin palabras de repente, mirando una capa negra rasgada en la mano de Siren, con los ojos abiertos como platos. ¿Qué es esto? ¿Es lo que pensabas, la capa del dementor? Siren dijo. Solo quiero decir que nadie conoce a los dementores mejor que yo, así que puedes estar tranquilo. Pero, ¿cómo conseguiste esa cosa? Sirius aún no se había recuperado del susto. Por supuesto que me ayudaste a conseguirla, dijo Siren. ¿Yo?
Sirius se señaló a sí mismo y negó con la cabeza vigorosamente. Aunque me alegra mucho que confíes tanto en mí, debo decir que no puedo matar dementores ni robarles sus capas. De hecho, lo mejor que puedo hacer ahora es no salir corriendo cuando los vea. El tono de Sirius era un poco amargo al decir esto. Pero era imposible. Después de 12 años en Azkaban, el miedo a los dementores se había convertido en un instinto. No tienes que hacerlo, dijo Siren, no tienes que hacer nada. Solo tienes que presentarte cerca de Hogsmeade mañana a cierta hora, y tienes que ser visto. ¿Ah? Sirius estaba aún más confundido. ¿Por qué? Porque solo así puede ser razonable la desaparición de un dementor. Siren dijo. Sirius Black apareció en Hogsmeade, y los dirigentes dementores fueron a capturarlo, pero fueron asesinados por el cruel Black. ¿No te parece razonable? No tiene ningún sentido. Los ojos de Sirius se crisparon. ¿Cómo iba a matar a los dementores? ¿Atacándolos con galeones? No importa. Está bien mientras la gente del ministerio lo considere razonable, dijo Siren. Pero sigo sin entender. Sirius se frotó la frente. Acabas de practicar el encantamiento Patronus con los dementores. ¿Quieres matarlos? Esta es solo una de las razones. Siren dijo. Además, necesito algo que pueda mejorar la calidad de mi varita. ¿Varita? Sirius se quedó atónito por un momento. No me digas que esos dementores también se pueden convertir en núcleos de varita. No núcleos de varita, pero también son útiles, dijo Siren, sin dar más detalles. De lo contrario, con el entusiasmo de Sirius por llegar al fondo del asunto, tendría que dar explicaciones hasta mañana por la mañana. Solo tienes que decirme si hay algún dementor solitario por aquí. A cambio, puedo encontrar la manera de llevarte al campo de Quidditch durante el próximo partido de Gryffindor. Hay un sendero que lleva al bosque detrás de la casa de té de Madame Etudipié. Solo hay un dementor allí, y debido al ángulo, los dementores de alrededor no pueden verlo. Sin dudarlo, Sirius soltó. La otra es la puerta lateral de la posada Cabeza de Puerco. Hay demasiados magos de todo tipo reunidos allí, y siempre hay dementores vigilando, pero la posada Cabeza de Puerco está en las afueras de Hogsmeade, así que la distancia entre el guardia y otros dementores es muy grande. ¿De verdad que lo sabes? Siren sonrió. Siempre tienes que hacer algunos preparativos necesarios. Dijo Sirius. Bueno, no olvides aparecer mañana. Siren dijo. Solo deja que la gente te vea desde lejos, no te pillen. No te preocupes, claro que lo sé. Dijo Sirius, levantando la vista, pero descubrió que Siren se había transformado de nuevo en gato, se subió a una silla, saltó las escaleras y salió por el hueco de la ventana. Sirius dudó un instante, luego se transformó en perro y lo persiguió. Pase lo que pase, no podía dejar que Ceylan fuera solo a contactar con los dementores, aunque conociera a animagos. Tras salir, Sirius pensó que Ceylan debía de haber ido a buscar al dementor a la posada Cabeza de Puerco, porque era la más alejada y relativamente segura, así que corrió inmediatamente a la izquierda. Pero, de hecho, Ceylan eligió la que estaba detrás de la casa de té de Madame Tudifot. La posada Cabeza de Puerco parecía más segura, pero el dueño era Aberforth Dumbledore, y no sería bueno que la descubriera por accidente. Aunque definitivamente no se lo diría al Ministerio de Magia, y probablemente tampoco al director Dumbledore, seguía siendo un riesgo. Pensando en esto, la casa de té de Madame Tudifot era más adecuada. Ceylon aceleró el paso. A esa hora, todas las tiendas de Hogsmeade estaban cerradas y no había nadie en la calle. Solo había unos pocos dementores merodeando, y la escena era extraña y aterradora. Por suerte, les fue difícil detectar la presencia de un gato. Al amparo de la noche, el gato negro saltó junto a los dementores en unos pocos destellos. Unos minutos después, una brillante luz azul cruzó repentinamente el cielo sobre el tranquilo Hogsmeade, pero pronto volvió a la calma. Algunas luces se encendieron esporádicamente en las tiendas cerradas. Los dueños de las tiendas, que habían despertado, revisaban la situación, pero como había dementores afuera, decidieron no salir. Los dementores también fueron al lugar de donde provenía la luz, pero no encontraron nada, no había nada allí, ni luz azul, ni gente, ni dementores espera Patronus. La estrecha casa de los gritos fue rápidamente envuelta por una nube de niebla blanca plateada. Mientras la niebla se arremolinaba, parecía como si algo diera vueltas y saltara dentro. Era un gato, y tanto su forma como sus movimientos eran más reales que en el aula de historia de la magia. Sus rasgos faciales borrosos se distinguían vagamente.
Si el encantamiento Patronus en el aula solo valía 40 puntos, el que tenía delante tenía al menos 50, y parecía que podría convertirse en un verdadero Patronus en cualquier momento. Claro, si quieres aprender el encantamiento Patronus, tienes que enfrentarte directamente a los dementores. Siren guardó su varita, sacó a Silvermane y la agitó suavemente. Un unicornio azul apareció de la nada. No sé si percibió algo, tal vez a los dementores. Al estar en la casa de los gritos, el unicornio mostró un evidente disgusto en su rostro. Sin embargo, siguió la petición de Siren y metió a los dementores acurrucados en un rincón dentro de una caja. ¡Bang! No fue hasta entonces que Sirius finalmente regresó del exterior. Empujó la puerta con fuerza y vio a Siren arrastrando una caja con fuerza. Y había un trozo de tela negra fuera de la caja que no estaba completamente metido, estaba muy familiarizado con esa cosa. El ambiente pareció enfriarse de repente, y sus piernas comenzaron a temblar instintivamente. Sirius tuvo que agarrarse al respaldo de la silla junto a él para seguir allí de pie. Por las barbas de Merlín. Respiró hondo. ¿De verdad atrapaste al dementor? Lo viste mal. Cirón palmeó la caja. De hecho, hay un bogar dentro. Tonterías, debe ser un dementor. Dijo Sirius con seguridad. Le temblaban tanto las piernas que apenas podía mantenerse en pie. Ese tipo de miedo del corazón solo aparecía cuando estaba cerca del dementor. Bien, este es el dementor. ¿Lo mataste? Todavía no es el momento. Cirón negó con la cabeza. No es difícil atrapar a un dementor, pero es un poco problemático no avisar al Ministerio de Magia al mismo tiempo, y no siempre puedes presentarte en Oxmeade. Así que primero planeo usarlo para aprender el encantamiento Patronus. Al enterarse de que los dementores seguían vivos, Sirius retrocedió y miró a Cirón con horror. Por las barbas de Merlín, no me digas que ibas a meter esta maldita cosa en la casa de los gritos. Incluso pensando en esa posibilidad, Sirius sintió que le flaqueaban las piernas y no pudo evitar recordar los días en que vivió con los dementores en Azkaban. Escenas del pasado le vinieron a la mente y se desplomó sin control en una silla a su lado. Si esto era cierto, tendría que prepararse para mudarse a otro lugar. Aunque tuviera que dormir en el bosque prohibido y vivir al aire libre, nunca volvería a compartir la misma habitación con los dementores. Eso no es necesario. Cielen arrastró la caja, encontró un ángulo adecuado e intentó meterla en la bolsa de piel de lagarto. Estaba un poco abarrotada, era normal. Después de todo, se trataba de la bolsa de piel de lagarto más primitiva, sin procesar mediante alquimia, y el espacio interior no era grande. Shilun sacó algunas cosas, y apenas metió la caja, salió de la casa de los gritos. En ese momento, el cielo estaba completamente oscuro y la luz de la luna se filtraba a través de las densas nubes, proyectando luces y sombras parpadeantes sobre el castillo. Debía haber toque de queda en el castillo. Por suerte, Shilun tenía el mapa del merodeador, y fue fácil evitar a Filch y a los profesores que patrullaban el castillo, y regresó sano y salvo a la torre de Gryffindor. En ese momento, Harry ya estaba en la sala común. Tras ver entrar a Shilun, pareció querer decir algo, pero tras dudar un momento, cambió de palabras y dijo. La profesora McGonagall vino a verte hace un momento y te dije, estabas en la biblioteca, no debes dejarlo pasar. Profesora McGonagall. Así es. Ron asintió. Por suerte, vino hace una hora, y aún no era el toque de queda. Cirón lo pensó brevemente. A esa hora, debería estar todavía en la casa de los gritos, cultivando relaciones con los dementores. Tal como dijo Ron, por suerte no había toque de queda. Ya veo, gracias. Cirón asintió. ¿Me pidió algo? No. Ron negó con la cabeza. Pero dijo que no había prisa. Puedes esperar hasta mañana para verla en clase. Me alegro. Cirón asintió. Como no había prisa, no debería ser un asunto importante. Una cosa más. En ese momento, Harry pareció pensar de repente en algo. La próxima vez que veas a la profesora McGonagall, ¿podrías ayudarme a preguntarle cuándo puede devolverme la saeta de fuego? El partido entre nosotros y Hufflepuff es pronto, y no debemos perderlo. Esa escoba es muy importante. Tras no permanecer mucho tiempo en la sala común, Shilun regresó rápidamente al dormitorio. Practicar el encantamiento Patronus es en sí mismo una prueba de fuerza mental. Además, aunque Shilun tiene una forma de contener a los dementores, tras enfrentarse a esta oscura criatura durante mucho tiempo, la casa de los gritos no es grande, y es inevitable que algunos de sus recuerdos felices se borren entre respiraciones. Shilun ahora solo se siente mareado. Originalmente quería hablar de algunas cosas con Fred y George, pero ahora no tiene energía.
Pronto se quedó dormido en la cama. Al día siguiente, después de la clase de transformaciones por la mañana, Shilun se encontró con la profesora McGonagall. No es nada particularmente importante, pero creo que puedes intentarlo. La profesora McGonagall dijo. ¿Transformaciones hoy? Seguro que ya conoces esto. Por supuesto, estoy suscrito a esta revista, dijo Shilunes. Cuando estudiaba transformaciones animagas el año pasado, la profesora McGonagall le ayudó a encontrar muchos artículos útiles, la mayoría de los cuales provenían de la revista académica. Transformaciones hoy. Creo que puedes escribir un trabajo y aspirar al premio al recién llegado más prometedor de transformaciones hoy. La profesora McGonagall dijo. Este es el premio más valioso en transformaciones actualmente. El director Dumbledore y yo lo hemos ganado. Y este honor te será muy útil después de que te gradúes. Pero al decir esto, el tono de la profesora McGonagall se detuvo de repente. Pensó en el nombre completo de Ciron. Ciron Ollivander. Los honores y certificados que otros buscaban parecían ser completamente inútiles para Ollivander. Claro, solo hago una sugerencia. La profesora McGonagall repitió. Los trabajos para revistas académicas siguen siendo muy largos, y los cursos de tercer año son ajustados. Si no quieres, lo entiendo. No, profesor, estoy dispuesto a aspirar a este honor, dijo Ciron. Al principio no quería escribir ningún trabajo académico, pero pronto cambió de opinión. Genial. La profesora McGonagall dijo alegremente. Aunque no puedo ayudarte con el contenido del trabajo, si lo necesitas, puedo recomendarte algunos buenos temas, y puedes encontrarlos en la biblioteca. Gracias, profesora McGonagall, pero ya he pensado en el tema, dijo Ciron. ¿Lo has pensado? Preguntó la profesora McGonagall sorprendida. ¿Podrías decirme el título de tu trabajo? De hecho, hay varios estudiantes de sexto y séptimo grado que quieren competir por el premio al recién llegado más prometedor. Me preocupa que el contenido de tus trabajos se repita, y empezaron a prepararlo hace medio año. Quiero escribir un trabajo sobre la influencia de las varitas mágicas en la transformación. Shilun dijo. Definitivamente no hay ninguna varita mágica en sus trabajos, ¿verdad? Siendo una de las revistas académicas más prestigiosas del mundo de la magia, las ventas de Transfiguration Today no son tan buenas como las de Wizard Weekly, pero el número de suscriptores es completamente diferente. Se puede decir que casi todos los magos más poderosos del mundo de la magia, Dumbledore, la profesora McGonagall y la mayoría de los aurores, se han suscrito a Transfiguration Today. Shilun cree que esta es una buena oportunidad para aumentar la clientela y dar a conocer su varita a más gente. Por eso debe escribir este artículo, y debe ser muy atractivo, porque esos poderosos magos suelen tener una obsesión casi obsesiva por la magia. Shilun cree que sin duda estarán interesados en esta nueva varita. ¿Quién no querría intentar hacer una varita con su propio cabello? Sería aún mejor si la profesora McGonagall pudiera salir y decir algunas palabras justas por él. Esta idea puede ser difícil, pero no es completamente imposible. Claro, la premisa es que su artículo pueda publicarse en la revista Transformaciones hoy. Esto requiere la habilidad de Shilun, siempre y cuando pueda editar, escribir bien el artículo y que parezca razonable. La profesora McGonagall no comprendió del todo la decisión de Shilunes. Si bien tuvo que admitir que la varita era un factor crucial para la transformación, lo mismo ocurría con otras magias. ¿Sobre qué escribir? Sin embargo, por respeto a los estudiantes, no mencionó esta idea, sino que decidió esperar a que Shilun escribiera el artículo primero. En fin, Shilun solo está en tercer año y aún falta mucho para graduarse. Incluso si no funciona, puede cambiar. Tras salir del aula de transformaciones, Shilun se encontró con Fred y George en el pasillo y les preguntó algo. ¿Quieren aumentar las ventas de varitas para el cabello? Fred miró a Shilun y frunció el ceño ligeramente. Sí. Shilun preguntó. ¿Tienen alguna idea? Para ser honesto, la verdad es que no tengo ni idea. George dijo. ¿Sabes? La mayoría de los magos no tienen la costumbre de preparar una segunda varita. El mercado de varitas en Hogwarts está saturado. Y 7 galeones no es poco. A menos que estés dispuesto a bajar el precio. Es imposible bajar el precio. Shilun negó con la cabeza al instante. 7 galeones es el precio mínimo de una varita, y no debe ser menor. Si es menor, afectará al futuro mercado de varitas. Shilun jamás arruinaría el plato de arroz de su propia familia. E incluso si apretara los dientes, ignorara por completo cualquier impacto y obligara de bajar el precio al mínimo, quienes compraran la varita no apreciarían un juguete comprado a bajo precio.
Shirun quería el reconocimiento de los magos desde el fondo de su corazón, no expandir el mercado. Además, esto es Gran Bretaña, ¿quién no conoce la varita de Ollivander? Mientras tenga suficiente paciencia, tarde o temprano podrá hacerse cargo de la tienda de varitas de Ollivander, y entonces todo será mucho más sencillo. Un momento, ¿Gran Bretaña puede vender sus varitas a otros países? Shirun consideró una posibilidad, pero negó con la cabeza. No conocía magos de otros países. Su abuelo Garrick sí los conocía, pero quizá no lo ayudara. Otros países también tienen sus propias tiendas de varitas. Si Garrick realmente hiciera eso, probablemente se convertiría de inmediato en el enemigo público de todos los fabricantes de varitas. Shirun solo podía hacerlo él mismo, por muy descontentos que estuvieran, no se molestarían con él, un estudiante de tercer grado. Pero ahora las cosas volvían al principio. No conocía magos de otros países. Pronto, terminó el almuerzo y todos regresaron a la sala común. Fred y George prometieron intentar vender más varitas de Siren, pero tendrían que esperar hasta la semana siguiente, y no había garantía de que fueran útiles. No había otra opción. 7 galeones era mucho dinero para un estudiante. La mayoría de los estudiantes de Hogwarts probablemente tenían aproximadamente la misma cantidad de dinero para gastos al año, este no era un problema que se pudiera resolver con trucos. En cuanto a esperar unos días, era porque el partido de Quidditch estaba a punto de comenzar de nuevo. Aunque este partido no tiene nada que ver con Gryffindor, es un duelo entre Ravenclaw y Slytherin, pero necesitan saber el resultado y ajustar sus próximas tácticas en distintos grados. Últimamente, Oliver llama de diario a los miembros del equipo de Gryffindor para implementar contramedidas, y los hermanos Weasley también tienen que estudiar los dulces saltarines que pueden agrandar la lengua, así que están muy ocupados. Siren expresó su comprensión, aunque él también está muy ocupado. Para que los dementores cumplan su verdadero propósito lo antes posible, Siren ha estado corriendo a la Casa de los Gritos para practicar el encantamiento Patronus después de cenar todos los días. Después de unos días, el pobre dementor estaba visiblemente más pequeño, lo que afligió a Siren. Afortunadamente, su encantamiento Patronus está casi completamente formado. Según Sirius, su Patronus es como el aspecto de una persona con miopía leve después de quitarse las gafas. Si las condiciones son más flexibles, también puede considerarse un encantamiento Patronus válido. Pero Siren lo ignoró. Cada vez que venía a practicar el encantamiento Patronus, Sirius encontraba diversas razones para irse, alegando que no quería contactar con los dementores. No estaba presente durante la práctica, así que ¿qué podía ver? Probablemente ni siquiera sabía qué animal era su Patronus. Con esto en mente, Siren abrió de nuevo la caja que contenía al dementor. Al principio, el dementor no quería salir, pero cuando Siren empezó a pensar en esos gratos recuerdos, finalmente no pudo evitarlo y salió flotando de la caja, respirando con dificultad en dirección a Siren. «Espera, Patronus», exclamó Siren extendiendo su varita, y un gato plateado saltó de la punta. Tras varios días de práctica, su Patronus se volvió más claro, y esta vez emitió un brillante resplandor plateado. ¿Éxito? Siren estaba encantado. Pero al segundo siguiente, algo extraño sucedió. Otro tipo de magia surgió de la nada, y bajo su influencia, el Patronus que acababa de tomar forma se convirtió en una nube y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Al mismo tiempo, esta magia se extendió por el Patronus hasta la varita, y esta, en la mano de Siren, comenzó a temblar violentamente. Un segundo después, ¡bang! La varita explotó y astillas de madera volaron por todo el suelo. Antes de que Shirun pudiera comprender qué estaba pasando, ocurrió algo aún más problemático. El dementor. Sin el Patronus, el dementor se descontroló al instante y echó a correr hacia Shirun. Se acercaba cada vez más, y Shirun ya podía ver el rostro del dementor oculto bajo la capucha. Por suerte, su mano también rozó la melena plateada. Un unicornio apareció de repente en el aire y galopó alrededor del dementor. El dementor retrocedió de inmediato y se encogió dentro de la caja. Sin embargo, Shirun se quedó allí, mirando al unicornio en el aire con confusión. Solo tocó la melena plateada y no lanzó ningún hechizo. Y lo más importante, este unicornio no era del color azul habitual, sino, blanco plateado. Ese unicornio es tan hermoso, su cuerpo blanco plateado exuda una luz brumosa, tan brillante como la luna en el cielo, aterrizó suavemente en el suelo, y sus cascos no dejaron rastro en el suelo polvoriento. Después de un momento, el unicornio desapareció. ¿Pero por qué Shirun se sentía un poco familiar?
La apariencia y la forma del cuerpo del unicornio le dieron una sensación extremadamente familiar, especialmente la expresión de su rostro, la expresión de mirar hacia abajo a todos los seres vivos en sus ojos por igual, cuanto más se parecía a Silvermane, pero eso no es correcto, el unicornio de Silvermane debería ser azul, no blanco plateado, y no lo invocó hace un momento. Además, en la memoria de Shirun, solo hay una posibilidad para este tipo de aparición en forma de un animal plateado, es decir, un santo patrón. Espera. Como si pensara en alguna posibilidad, Shirun no pudo evitar torcer la comisura de su boca. Debería ser, de ninguna manera. Pensó para sí mismo, pero aún así sacó a Silvermane y lo agitó suavemente. Espera, Patronus. Algo se desprendió de la punta de su bastón. No era un gato, sino un unicornio blanco plateado. Efectivamente, su Patronus había cambiado, del gato original a un unicornio, no, el gato era el contorno antes de formarse, y en rigor no podía identificarse como su Patronus. Por no hablar del contorno, incluso los ejemplos de cambios en el Patronus real no son infrecuentes. Sin embargo, este cambio definitivamente no incluye a los unicornios. Al igual que la transformación animaga solo puede aparecer en forma de animales comunes, lo mismo ocurre con el encantamiento Patronus. La mayoría de los Patronus de los magos son animales comunes, y solo hay una excepción en el mundo mágico. Dumbledore, cuyo Patronus es un fénix. Y los unicornios también son animales mágicos. La mente de Shirun se movió e invocó al unicornio de la melena plateada. Un unicornio azul y uno plateado aparecieron en la Casa de los Gritos al mismo tiempo, iluminando el entorno. Lo más mágico es que estos dos unicornios son exactamente iguales en tamaño y apariencia. No puede ser tú quien lo hizo. Shirun miró al unicornio azul con recelo, sospechando que se debía a que había cambiado la apariencia de su Patronus, lo que provocó que la magia se descontrolara repentinamente y explotara la varita. Pero el unicornio parecía no haber oído lo que decía Siren, simplemente paseaba con gracia por la habitación, con la cabeza en alto, sin siquiera mirarlo. Era solo un fantasma y no podía entender lo que decía el mago. Pero cuanto más pensaba Siren en ello, más creía que era posible, y pensó en otra cosa. El día que atrapó al Dementor por primera vez, le pidió al unicornio que lo ayudara a regresar a la caja. En ese momento, el unicornio mostró una expresión de disgusto. En ese momento, a Siren no le importó demasiado, solo pensó que no le gustaba el olor del Dementor. Pero ahora, pensándolo bien, en ese momento, además de los Dementores, aún quedaban rastros del Patronus en la casa. Pero era tan inteligente el alma del unicornio. Siren no lo sabía, y no había nadie a quien preguntar, después de todo, era el único en todo el mundo mágico capaz de invocar el alma del unicornio. 20 minutos antes del toque de queda de Hogwarts, Sirius apareció puntualmente en la Casa de los Gritos. Siren había estado sentado allí esperando desde temprano. Es extraño que no hayas seguido torturando al Dementor, dijo sorprendido. A esa hora del día, Siren solía controlar una bola de plata para enfrentarse a los Dementores. Nunca había estado tan callado. ¿Has aprendido el encantamiento Patronus?, preguntó Sirius. Supongo que sí, respondió Siren. Aunque el proceso había cambiado un poco, no cabía duda de que el unicornio plateado era un Patronus. Es increíble, dijo Sirius, pero su tono era tranquilo. No era de extrañar. Comparado con el animago de 13 años, no parecía sorprendente que Siren pudiera aprender el encantamiento Patronus en tan poco tiempo. Estaba más preocupado por cómo Siren trataría con el Dementor. Sería mejor si lo mantenía en el castillo y no lo traía de nuevo. De lo contrario, podría tener que considerar buscar un nuevo lugar para vivir. Siren, naturalmente, no rechazaría su idea. Como ya había aprendido el encantamiento Patronus, naturalmente no necesitaba venir aquí a escondidas a practicar todos los días. Pero comparado con Siren, Harry, quien también estaba aprendiendo el encantamiento Patronus, no era tan fácil. Había tomado el curso especial del profesor Lupin 3 veces, pero su progreso era muy lento. Siempre que un Bogart se convertía en Dementor y se acercaba a él, solo podía transformarse en una vaga sombra blanca. Este tipo de Patronus era demasiado débil. Por no hablar de ahuyentar a los verdaderos Dementores, incluso cuando se enfrentaban a Bogarts, solo podía detenerlos en el lugar. Esto también frustraba cada vez más a Harry. Realmente quería saber si Siren lo había aprendido ahora, pero no se atrevía a preguntar. Solo podía preguntarle a Sirena en una clase de adivinación cuando aprendió el encantamiento Patronus. Shirun miró la bola de cristal, que estaba completamente vacía.
La niebla blanca ni siquiera se movió. Obviamente, este tipo de problema no entraba en el ámbito de la profecía. Así que Shirun cambió a otro método, la adivinación con cartas. Ya sean las cartas explosivas y crepitantes o las cartas de adivinación más serias, aquí las hay ya preparadas. Este método puede reflejar las actividades internas de la persona a la que se adivina hasta cierto punto. Harry sacó una carta y le dio la vuelta. Hombre de dos caras, eres muy contradictorio. Shilun dijo. Roba otra. Harry sacó otra carta, que era una bola blanca plateada. Luna llena, Shilun arqueó las cejas ligeramente. Peligro, secretos y la incontrolabilidad del destino, ocultas algo, ¿verdad? Harry bajó la cabeza y no dijo nada. Déjame adivinar. Shilun puso las cartas sobre la mesa. Una vez dijiste que cuando te enfrentas a los dementores, siempre se oyen los gritos de las mujeres. Si no me equivoco, es la voz de tu madre. Harry apretó los puños de repente. Eso parece. Siren dijo pensativo. Quieres aprender el encantamiento Patronus, pero tu corazón anhela escuchar su voz de nuevo, así que, bueno, déjame decirlo de otra manera. Una de las condiciones para lanzar el encantamiento Patronus es que necesitas determinación, o la mayoría de los hechizos lo requieren. Debes tener la determinación de ahuyentar por completo a los dementores para invocar un Patronus completo, pero obviamente, tu determinación puede que no sea tan fuerte. Harry permaneció en silencio. Siendo honesto, lamentaba haber acudido a Siren para esta adivinación. Pero solo quería saber en un momento específico al principio, por qué Siren le contó todos sus secretos. Sí, quería escuchar más esa voz en su corazón, aunque solo fueran unas pocas frases, pero no pudo evitarlo. Harry estaba muy enojado consigo mismo y se sentía muy culpable. Bueno, es asombroso. Estoy empezando a interesarme por la adivinación. Harry rió secamente y cambió de tema torpemente. Siren no lo reveló, sino que simplemente echó un vistazo al libro viendo el futuro a través de la niebla, que parecía nuevo en su mano. Si tienes esa idea, te sugiero que lo leas. Es muy adecuado para principiantes en adivinación. No te preocupes por lo que dijo la profesora Trelawney sobre el tercer ojo. La mayoría de las adivinaciones no lo necesitan. Por ejemplo, en la adivinación con cartas de ahora, solo necesitas recordar el significado de cada carta y añadir algo de lógica. Ah, gracias por recordármelo, lo haré, dijo Harry distraídamente. No se sabe si Harry está realmente interesado en la adivinación, pero por lo que dijo Cielón, cuando asistió al tutorial de Lupin por cuarta vez, su progreso fue obviamente mucho mejor que antes. El esquema del Patronus era claro, y era casi el mismo que el efecto del primer lanzamiento de Cielón. Muy bien, genial, dijo el profesor Lupin con alivio, y recompensó especialmente a Harry con una botella de cerveza de mantequilla. Harry también estaba muy feliz. El Bogart fue obligado a retroceder por primera vez. Este fue un momento memorable. Y esto aún no había terminado. Harry pronto se encontró con otra cosa emocionante. Se encontró con la profesora McGonagall en la puerta de la sala común, con la saeta de fuego en su mano. Tomamos todas las medidas posibles y no encontramos ningún problema, dijo la profesora McGonagall. Además, Cielón dijo que fue enviado directamente desde la tienda de Quidditch. También escribimos una carta para confirmarlo, y el empleado dijo lo mismo en la carta de respuesta. Los ojos de Harry se volvieron cada vez más brillantes y su boca se abrió de sorpresa. Profesor, ¿puedo llevármela? Sí, aquí tiene. La profesora McGonagall le devolvió la saeta de fuego a Harry y dijo con una sonrisa. Potter, tienes un muy buen amigo en algún lugar. Harry no oyó nada de lo que dijo. Su atención estaba puesta en la saeta de fuego. Al regresar a la sala común, se convirtió de inmediato en el centro de atención de todos. La gente lo rodeaba en tres capas, todos queriendo echarle un vistazo a la saeta de fuego. ¿Dónde la has conseguido, Harry? ¿Puedo probarla? Ravenclaw está totalmente descartado. La gente pasaba la saeta de fuego y la admiraba desde todos los ángulos. De todos, solo Ron y Hermione no avanzaron. Hermione estaba ocupada con sus deberes y la mesa estaba bloqueada por montones de libros. A Ron no le interesaba en absoluto. Aunque la saeta de fuego fuera la escoba que volaba más rápido, era muy inferior a la suya en cuanto a la sensación de seguridad que proporcionaba. Solo a los apasionados del Quidditch les gustaría. Después de eso, Ron regresó al dormitorio. Aproximadamente una hora después, muchos en la sala común seguían hablando de la saeta de fuego de Harry, con caras de emoción. Para muchos, Harry era el mejor buscador de Hogwarts. Ahora que tenía la mejor escoba, era como si la copa de Quidditch saludara de Gryffindor.
Sin duda ganarían. Sin embargo, en ese momento, un frío inexplicable envolvió repentinamente la sala común. Sobre la mesa, una fina capa de cristales de hielo se formó sobre las bebidas sin terminar en un abrir y cerrar de ojos, y se podían ver líneas blancas como de aliento en el cristal transparente. Todos se estremecieron involuntariamente. ¿Qué pasa? ¿Se apagó el fuego? Ron miró inconscientemente hacia la chimenea. Aunque la llama del interior se había reducido mucho, seguía ardiendo, y justo cuando miró hacia allá, la llama volvió a arder. La sala común estaba cálida de nuevo. ¿Quién abrió la ventana? Dean Thomas trotó y volvió a cerrar una ventana abierta. Al ver esto, a todos pronto les dejó de importar. Quizás solo fuera un viento frío que soplaba desde afuera. Ni siquiera era febrero, pero todavía hacía mucho frío afuera. En cuanto a las bebidas congeladas, se habían derretido bajo las llamas de la chimenea y habían recuperado su aspecto original. Al mismo tiempo, arriba, en el dormitorio de Shirun, tras los esfuerzos del unicornio, los dementores originales se habían convertido en un montón de polvo negro como arena. Tras la comprensión previa de Shirun, este determinó que los dementores no eran aptos para fabricar núcleos de varitas. Shirun ya había encontrado materiales inadecuados, como los ojos de basilisco, pero eran diferentes. Los ojos de basilisco mataban la magia del cuerpo de la varita, mientras que los núcleos de varita fabricados por los dementores carecían de magia. Sí, carecían de magia, sino que eran más bien una acumulación de energía oscura y negativa, similar a la magia, pero completamente diferente. Y, lo que es más importante, la propia magia del mago rechazaría naturalmente esta energía, razón por la cual la mayoría de los magos odian a los dementores la primera vez que los ven. Sin embargo, Shirun también descubrió que, aunque los dementores no podían convertirse en núcleos de varitas, las cenizas que quedaban después de matarlos eran muy útiles. Siempre que el unicornio purificara la energía negativa restante en su interior, la mezclara con rocío y resina, y la quemara hasta convertirla en cenizas con agujas de pino, lo restante podía ser la mejor solución de mantenimiento para varitas, lo que podía mejorar enormemente el efecto de la varita en la magia. Shirun hizo una prueba sencilla. 2 varitas, una normal y otra empapadas en una solución de mantenimiento especial, y luego aplicó el hechizo de desarme sobre ellas al mismo tiempo. La varita normal voló hacia la mano de Shirun como se esperaba, mientras que la otra cayó al suelo justo a la mitad. El efecto del hechizo de desarme sobre ella se debilitó, también se puede decir que la resistencia de la propia varita a los hechizos anormales aumentó. Este resultado dejó a Shirun extasiado. Aunque en la prueba de Shirun, este cambio no fue muy obvio. Después de todo, el dormitorio era muy pequeño y la distancia entre las 2 varitas era de solo 60 centímetros. Pero en un combate real, este cambio es crucial. Dicho de otro modo, si el hechizo de desarme del oponente es relativamente débil, mientras aprietes el puño con fuerza, puedes evitar que la varita se te caiga de la mano. Además, será más útil para resistir el hechizo del oponente. Cuando Shirun era niño, vio a los magos batirse en duelo. A diferencia de los hechizos lanzados entre sí en Hogwarts, los magos se batían en duelo sin hablar. Al enfrentarse a los hechizos, también preferían usar sus varitas para recogerlos. Si los instintos de la varita fueran lo suficientemente fuertes, el consumo de poder mágico del mago sería menor. Desafortunadamente, un dementor solo puede dejar un pequeño puñado de ceniza negra, que ni siquiera llena una botella del tamaño de un pulgar, por lo que solo puede usarse con moderación. Quizás esta sea una de las razones por las que Shirun no les teme a los dementores. ¿Quién le temería a los galeones de oro? Digámoslo así. Si en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos se escribiera que el polvo de dementor previene la caída del cabello, en un mes el Ministerio de Magia podría empezar a preparar una ley para protegerlos. Pero ahora es casi lo mismo. Aunque no existe una ley que proteja a los dementores, el Ministerio de Magia los vigila a diario, sobre todo cuando falta uno. Están deseando ponerle un número a cada dementor y que informen de ello a diario. Olvídalo, primero hagamos un lote de productos terminados. Shirun miró las varitas empapadas en la solución violeta. Después, podemos enviarlas por correo al Callejón Diagon y dejar que Garrick vea si hay sustitutos, pero es mejor mantener en secreto la lista de materiales por ahora. Siren no sabe si un fabricante de varitas de la vieja escuela como Garrick puede aceptar este nuevo material especial de Dementor. Después de descubrir el uso especial del polvo de Dementor, Ciron inmediatamente pensó en un cliente potencial, el profesor Flitwick. En Hogwarts, cada profesor tiene su propio pasatiempo.
A la profesora McGonagall le gusta el Quidditch, a la profesora Sprout le gusta jugar con plantas mágicas, a Snape le gusta Lily, y al profesor Flitwick le gustan los duelos. Hablando de duelos, es naturalmente inseparable de una buena varita. De hecho, Cyrón se había encontrado con el profesor Flitwick muchas veces antes de que éste tuviera edad escolar, a veces en la tienda de varitas, a veces en otros lugares. Hace unos años, cuando los estudiantes de primer año fueron sorteados, Cyrón no fue sorteado en Ravenclaw, lo que realmente decepcionó al profesor Flitwick durante mucho tiempo. También fue ese año que Cyrón convirtió el cabello de la profesora McGonagall en un núcleo de varita e hizo una varita especial. En ese momento, el profesor Flitwick estaba muy celoso. Pero debido a la reserva de un mago adulto y a su estatus de profesor, nunca tomó la iniciativa de encontrar a Cyrón. Pero Cyrón sí podía tomar la iniciativa de encontrarlo. Así que, durante la sesión de práctica de una clase de hechizos, Siren dejó deliberadamente que Harry le lanzara el encantamiento desarmador, entonces, su varita voló de su mano y aterrizó entre los dos, emitiendo un sonido nítido. Señor Potter, señor Ollivander, estamos en clase, no en el club de duelo, y el contenido que estamos aprendiendo no es el encantamiento desarmador, a Gryffindor se le descontarán 2 puntos. El profesor Flitwick se acercó y habló con severidad. Pero sus ojos no pudieron evitar posarse en la varita. Al verla caer al suelo, el profesor Flitwick frunció el ceño ligeramente, tras ser alcanzada por el encantamiento desarmador, la varita debería haber volado a la mano del mago, ¿por qué cayó a medias? ¿Falló el encantamiento desarmador de Harry? No, no debería. Había visto claramente el encantamiento desarmador justo ahora. La luz roja brillaba, el hechizo era poderoso, sin duda había sido un hechizo exitoso. Incluso si lo golpeaban, le arrebatarían la varita. ¿Pero qué pasó con la varita? El profesor Flitwick volvió a mirar al suelo. Pero para entonces, Siren ya la había recogido, así que solo pudo reprimir sus dudas por el momento. Al terminar la clase, el profesor Flitwick escuchó la conversación entre Siren y Harry antes de salir del aula. ¿Qué tal mi nueva varita? Preguntó Siren, ni muy alta ni muy baja, pero lo suficientemente alta como para que el profesor Flitwick la oyera mientras se dirigía a la puerta. Dije que podía resistir tu hechizo desarmador. ¿Cómo demonios lo hiciste? Preguntó Harry con incredulidad. Una varita que podía contrarrestar el hechizo desarmador, sintió como si lo estuvieran atacando. Después de todo, el hechizo desarmador era su especialidad. Secreto, dijo Siren. Este es el último proceso que mejoré, no aparecerá en la tienda de varitas hasta dentro de unos años. Esta vez te dejaré experimentarlo por adelantado. Los dos salieron, pero el profesor Flitwick captó con atención varios datos clave. La varita dependía de sí misma para contrarrestar el hechizo desarmador, además de la última tecnología en varitas, y se giró de inmediato. Señor Ollivander, hola, profesor Flitwick. Cyrón se detuvo y preguntó. ¿Qué ocurre? Es esto. Flitwick dijo. Durante la clase noté que su varita parecía un poco especial. No dijo directamente que acababa de escuchar la conversación entre ellos, sino que adaptó sus palabras para que se ajustaran a la identidad de su profesor. Cyrón dudó un momento, asintió y dijo. Sí, encontré un material particularmente útil que puede aumentar la resistencia de la varita a los hechizos hasta cierto punto. Disculpe, ¿puede mostrarme la varita? El profesor Flitwick dijo. Como decano de Ravenclaw, le garantizo que no revelaré su secreto. Claro que le creo, profesor Flitwick. Cyrón preguntó. Aquí. Venga a mi despacho. Los dos fueron a la oficina del profesor Flitwick en el tercer piso. Harry lo pensó y lo siguió. La razón principal era que no tenía a dónde ir. Ron y Hermione volvieron a tener un conflicto porque el ratón de Ron, Scabbers, tenía cada vez menos energía. Estaba más del doble de delgado que el año pasado y últimamente había empezado a perder mucho pelo. Ron pensó que el gato de Hermione asustaba a Scabbers, mientras que Hermione pensó que estaba causando problemas. Siendo sinceros, Harry se puso del lado de Hermione esta vez. Aunque el gran gato pelirrojo llamado Crookshanks siempre había sido hostil a Scabbers, esto era un fenómeno muy normal en sí mismo. ¿No es normal que un gato quiera comer ratones? Es más, el gato rara vez se quedaba en el castillo. La mayoría del tiempo, vagaba por los terrenos y el límite del bosque prohibido con las mascotas de Siren, las vio en el bosque prohibido varias veces durante la clase de cuidado de criaturas mágicas. Así que lo de Ron de que el gato de Hermione asustaba a Scabbers era completamente irrazonable. Rara vez se veían.
Sin embargo, desde la clase de encantamientos de primer año hasta Lockhart de segundo, hubo demasiados malentendidos como este, y le daba pereza expresar su opinión. En lugar de verse atrapado entre dos amigos, era mejor encontrar algo que ocultar. Entonces los tres llegaron al despacho del profesor Flitwick. El tamaño es similar al de los despachos de otros profesores, pero como los muebles y las mesas son aproximadamente la mitad del tamaño normal, parece particularmente espacioso. Señor Potter. El profesor Flitwick miró a Harry. Espero que pueda usar el encantamiento desarme, ¿de acuerdo? ¿Aquí? Preguntó Harry. Sí, aquí. El profesor Flitwick asintió. Harry dudó un momento hasta que Siren susurró a su lado. El profesor Flitwick es el jefe de la casa, y Snape también lo es. Puede. Expelliarmus. Siren no había terminado de hablar cuando Harry ya había extendido su varita, y de repente se encendió una luz roja. Harry pensó que el resultado esta vez sería el mismo que en el aula de encantamientos. La varita se le escapó de la mano y voló unos metros antes de caer al suelo. Sin embargo, el profesor Flitwick simplemente agitó la mano con indiferencia, no recitó ningún hechizo, solo la agitó con indiferencia, y la luz roja se hizo añicos frente a él. ¡Oh! El profesor Flitwick abrió los ojos de par en par, sorprendido. La sensación de ahora, ¿cómo describirla?, era como usar un cuchillo de plata nuevo para cortar un filete recién asado. Era simplemente un placer. Señor Ollivander, dijo el profesor Flitwick, ¿las varitas anteriores pueden hacer esto? Todavía no. Siren comprendió enseguida lo que quería decir, negó con la cabeza y dijo. Este efecto solo se puede lograr colocando el cuerpo de la varita en materiales nuevos antes de grabar las runas. Las varitas terminadas no pueden hacerlo. El profesor Flitwick estaba un poco decepcionado, pero solo un poco. Parecía que ya lo había adivinado. Volvió a mirar a Harry. Por favor, inténtelo de nuevo, señor Potter. Al ver esto, Harry solo pudo levantar su varita de nuevo. Unos 20 minutos después, Harry y Cyril salieron del despacho del profesor Flitwick. En ese momento, Harry había empezado a dudar de su vida. No sabía cuántas veces había usado el hechizo desarmador, pero no importaba si era un ataque frontal o un ataque sorpresa, ningún hechizo podía alcanzar al profesor Flitwick. Los aplastó a todos como si fueran insectos. Esta fue también la primera vez que Harry se dio cuenta de la brecha entre estudiantes y profesores. Entonces, ¿sería lo mismo cuando se enfrentara a Snape? Cada vez que tenía una clase de pociones, una imagen aparecía involuntariamente en su mente. Es decir, estaba harto del trato injusto de Snape y se alzaba para resistir. Harry una vez pensó ingenuamente que incluso si no podía vencer a Snape, podría hacerle sufrir un poco. Pero ahora el profesor Flitwick le ha ayudado a comprender la brecha entre estudiantes y profesores, y sus hechizos ni siquiera pueden tocar la esquina de la ropa del otro. No estés tan deprimido. En ese momento, Siren le dio una palmadita en el hombro a Harry y dijo con una sonrisa. El profesor Flitwick ha sido campeón de duelos 2 años consecutivos. Sería un chiste que pudieras conocerlo. Siren estaba muy contento. Al salir de la oficina del profesor Flitwick, no solo tenía 30 galeones más en el bolsillo, sino también un pequeño mechón de pelo canoso. Era el pelo del profesor Flitwick. Le encargó formalmente una varita a Siren, una varita con un cuerpo completamente nuevo. Eligió su propio pelo como núcleo. Claro que, aún así, 35 galeones no podían ser menos. Comparado con los 7 galeones anteriores, el precio esta vez se ha quintuplicado, pero Siren lo considera muy razonable. Al fin y al cabo, las materias primas para el nuevo cuerpo son muy difíciles de conseguir, así que, naturalmente, el precio debe aumentarse adecuadamente. 35 galeones es un descuento que le da el profesor Flitwick porque tiene una buena relación con su abuelo. Si Snape viene a comprarlo, costará al menos 50 galeones. El profesor Flitwick no regateó y pagó el precio completo rápidamente. Sin embargo, mostró gran reticencia al arrancar el cabello. Al arrancar el quinto, el campeón de duelo, con experiencia en muchas batallas y capaz de sostener la varita con firmeza ante cualquier enemigo, comenzó a temblar levemente. Al arrancar el 10º cabello, quiso escapar, pero se resistía a desprenderse de los 9 anteriores, y se quedó allí con el rostro enredado. Por suerte, Cyril fue amable y se detuvo después de arrancar el 10º cabello, sin seguir torturando al profesor Flitwick. Cyril y Harry bajaron las escaleras y llegaron al pasillo. ¿Se fijaron en la expresión del profesor Flitwick hace un momento? Mientras charlaban, Harry dijo de repente.
Cuando le arrancaron el cabello, todo su cuerpo estaba tenso y parecía muy nervioso. «¡Qué extraño!», preguntó Harry, desconcertado. ¿El profesor Flitwick le teme al dolor? No sé si el profesor Flitwick le teme al dolor, pero deberías saber la respuesta a esta pregunta más tarde. Cyrón mordió una tostada con mantequilla y miró el sombrero de Harry, intencionadamente o no. No sé cuándo a Harry le empezó a gustar usar sombrero al salir. Incluso escribió a la tienda de túnicas de Madame Malkin y encargó un gorro de lana con visera, más adecuado para el invierno. Harry no prestó mucha atención a lo que dijo Siren, pensando que le estaba haciendo la broma de no querer hablar bien con la adivina. Así que hiciste tanto y me pediste que cooperara contigo deliberadamente, solo para promocionar tu varita. Harry cambió de tema. Puedes decirlo. Siren asintió. Más importante aún, voy a aprovechar esta oportunidad para confirmar una idea. ¿Qué idea? Es difícil decirlo ahora. Después de cenar, Siren se despidió de Harry y llegó al pasillo donde se encontraba la sala de los menesteres en el 8º piso, y comenzó a pasearse de un lado a otro frente al tapiz. Necesito un lugar para practicar hechizos, un lugar para practicar hechizos. Pronto apareció una puerta en la pared, y Siren entró. La habitación era enorme, con varios libros de magia y muñecos de Diana hechos de materiales desconocidos por todas partes. Siren se acercó al muñeco más cercano, sacó la melena plateada y respiró hondo. Retrocede rápido. Con un golpe, el muñeco retrocedió rápidamente, dejando una larga huella en el suelo. Cuando el muñeco finalmente se detuvo, Siren se apresuró a avanzar y anotó la distancia que recorrió, unos 12 pies y 5 pulgadas. Siren entonces puso otra varita en la mano del muñeco y usó el encantamiento desarmador en ella. Después de que la varita rebotara, Siren deliberadamente no la atrapó, y también anotó la distancia a la que aterrizó. Antes de eso, Siren ya había anotado el momento específico en que había tallado las runas mágicas en el mango de la varita. La razón para hacer esto era que quería confirmar una cosa: si el profesor Flitwick aprobaba la varita que hizo, ¿qué sucedería? ¿Cambiaría el efecto del hechizo? ¿O solo acortaría el tiempo para tallar las runas mágicas? Esto era muy importante. En los siguientes días, Siren no se distrajo con otras cosas, y finalmente encontró un mango de varita que era adecuado para el profesor Flitwick. El sauce boxeador. Sí, era el sauce boxeador en Hogwarts. Después de aprender animago, Siren encontró una oportunidad para cortar algunas ramas, así que tenía algo de stock. Tras determinar el material del mango de la varita, la primera reacción de Siren no fue de felicidad, sino de sentir que había sufrido una pérdida. Ese es el sauce boxeador. Si lo llevas al callejón Nocturne, puedes conseguir docenas de galeones. Pero solo le cobró al profesor Flitwick 35 galeones. Se mire como se mire, es una pérdida. Olvídalo, considéralo un descuento para el profesor. Siren negó con la cabeza y dejó de pensar en ello. Colocó con cuidado el sauce boxeador en un recipiente especial. Dentro había un líquido azul grisáceo que lo sumergió por completo. Enero se convirtió en febrero sin que nadie lo notara. El gélido clima no cambió en absoluto. Ese día, Siren finalmente completó la varita del profesor Flitwick. Sauce boxeador, pelo de mago, 20 centímetros. Estado. Perfecto. Características. Extensión. Aumenta el área cubierta por hechizos de alcance en un 10-30%. Precisión. Corrige automáticamente la desviación del ángulo del hechizo de 1-3 grados. Enlace. Los hechizos que se pueden lanzar sin varita aumentan la velocidad de formación en un 10-30%. Esta también es una varita excelente, pero a diferencia de la profesora McGonagall, que lanza principalmente hechizos de transformación, el cabello del profesor Flitwick parece favorecer las características relacionadas con los duelos. Se tienen en cuenta el alcance, el objetivo único y la supresión rápida, que es simplemente el evangelio de los entusiastas de los duelos. Después de que se completó la producción, Siren lo probó él mismo, todavía en la sala de los menesteres. Entre ellos, lo que más sorprendió a Siren fue en realidad la segunda precisión. Esta era una característica completamente nueva que nunca había aparecido antes. Al principio, Siren no entendía muy bien lo que significaba hasta que, una vez, accidentalmente sacudió su muñeca después de recitar el hechizo. En circunstancias normales, este hechizo también debería ser compensado y finalmente caer detrás del cuerpo del maniquí. Pero al acercarse al maniquí, el hechizo extrañamente giró en un pequeño arco. Fue este arco el que hizo que el hechizo cayera justo en el centro del maniquí. ¿Calibración automática?
Siren se quedó atónito, sin poder creer lo que veía. Al principio pensó que aumentar la tasa de éxito de la transformación animaga ya era una locura, pero no esperaba que fuera aún más. Puede doblar esquinas y tiene un hechizo de rastreo automático. Los oponentes del profesor Flitwick serán bendecidos en el futuro. Ahora por fin entiendo por qué a Minerva le gusta tanto su nueva varita. En un aula vacía del segundo piso de Hogwarts, el profesor Flitwick observaba la varita en su mano como si contemplara un tesoro invaluable. De hecho, en el mundo mágico, la mayoría de los magos no cambian de varita fácilmente, no solo por los sentimientos que los unen, sino también por la forma tradicional de lanzar hechizos. Durante sus estudios, los magos se han acostumbrado a lanzar hechizos con la varita. Cambiar de varita repentinamente significa romper con todos los hábitos de lanzamiento establecidos a lo largo de los años y reajustar el flujo de poder mágico para cada hechizo. Para algunos magos que no han cambiado de varita en décadas, esto equivale a pedirle a un diestro que de repente empiece a escribir con la izquierda. Pero si esta varita es particularmente excelente, es harina de otro costal, al igual que el estado de ánimo actual del profesor Flitwick. Por un lado, le encanta su varita original. Era una amiga que conoció en la tienda de varitas de Ollivander y que más tarde lo acompañó a ganar 2 campeonatos de duelo. Esta fue también una de las razones por las que no acudió inmediatamente a Siren después de que la profesora McGonagall le mostrara la varita especial hace unos años, ya tenía una varita magnífica. Pero ahora, el profesor Flitwick sentía que había sido un poco desconsiderado. Porque ni siquiera sus compañeros de armas más cercanos podían cooperar con la misma fluidez que sus propios brazos, así se sentía el profesor Flitwick ahora. La sensación de poder usar sus propios brazos con la misma facilidad que sus propios dedos era algo que nunca antes había experimentado. No sentía en absoluto que estuviera sosteniendo una varita. Además, le resultaba especialmente cómodo usarla. No podía explicar la sensación específica, pero era la de no tener que vigilar los movimientos del oponente, sino concentrarse únicamente en lanzar hechizos. Oh, este es el sauce boxeador. El profesor Flitwick tocó los patrones de la varita y reconoció rápidamente su origen. Si no me equivoco, ¿es el del colegio? Sí, recogí unas ramas finas que no dañarán el tronco principal, pero que pueden usarse para hacer una varita. Siren asintió y explicó. Pero, por favor, guárdalo en secreto y no se lo digas a la profesora Sprout. Por supuesto. Dijo el profesor Flitwick, y luego murmuró. De hecho, si Pomona supiera esto, sería la primera en buscarme problemas. ¿Qué dijiste? Siren no lo oyó con claridad. No, nada. El profesor Flitwick negó con la cabeza. Pero si uso el sauce boxeador como cuerpo de la varita, haré una ganga. Puede que ni siquiera los galeones que te pagué alcancen para comprar este sauce boxeador. No importa. Siren también estaba un poco angustiada, pero fingió calma y dijo. De todas formas, esos sauces boxeadores no los compré yo. El profesor Flitwick sonrió y no dijo nada, y volvió a golpear el jarrón sobre la mesa con su varita. El jarrón giró y se elevó en el aire, balanceándose lentamente como si bailara. Creo que Garrick podría considerar jubilarse anticipadamente. El profesor Flitwick lo elogió con sinceridad. Cialen, ahora eres plenamente capaz de hacerte cargo de la tienda de varitas de Ollivander. Me temo que el director Dumbledore no aceptará que deje el colegio para dirigir una tienda de varitas. Cirón se encogió de hombros. No te olvides de Minerva. El profesor Flitwick dijo medio en broma. Si supiera que instigué a un Gryffindor a abandonar sus estudios, probablemente vendría a batirse en duelo conmigo inmediatamente. Para ser sincero, no estoy seguro de poder vencer la magnífica magia de transformaciones de Minerva. Charlaron un rato, hasta que casi era la hora de clase. Cirón salió apresuradamente del aula vacía, corrió al aula subterránea y finalmente se sentó antes de que sonara el timbre. Incapaz de encontrar una razón para restar puntos, Snape pareció algo decepcionado. Nuestro hombre ocupado por fin ha llegado, ¿puede empezar la clase? Preguntó en un tono largo. Los estudiantes de Slytherin estallaron en carcajadas al instante. Potter, ¿por qué llevas sombrero en clase? Snape giró bruscamente la cabeza. Te restan 5 puntos a Gryffindor. Mejor que te quites ese sombrero, si no, te restarán 10. Al ver a Harry quitarse el sombrero puntiagudo, furioso, Snape se acercó satisfecho y señaló con la varita el contenido escrito en la pizarra. Esto es lo que van a aprender hoy, poción de sobriedad, que se usa para evitar que quien la bebe se duerma. Creo que deberían conocerla. Snape recorrió con la mirada a varios alumnos de Gryffindor.
He oído que todos los días, antes del comienzo de clases, alguien iba al hospital escolar y buscaba diversas excusas para pedir poción de sobriedad. El decano Thomas y Seamus Finnegan bajaron la cabeza instintivamente. Snape también captó la idea, pero, por desgracia, la persona a la que más quería ver no estaba entre ellos. La próxima vez no tienen que ir a la enfermería. Snape se burló. Claro, la premisa es que te atrevas a beber la poción que tú mismo preparaste. ¿Qué esperan? ¿Por qué no se dan prisa en traer los materiales? ¿Hace falta que les recuerde esto? Todos se levantaron de inmediato y corrieron al armario de la esquina de buscar los materiales. Piedra lunar, hojas de menta, limoncillo, rocío, pelo de unicornio. Siren miró los materiales que había cogido y luego alzó la vista hacia el contenido de la pizarra. Muy bien, todo está listo. Cuando Siren empezó a moler la piedra lunar, Harry apareció de repente. Casi pensé que llegarías tarde. Solo un poquito. Siren dijo. Es muy emocionante. Pero no importa si llegas tarde. Harry dijo. ¿No fuiste con el profesor Flitwick? Él debería poder defenderte. ¿Crees que a Snape le importará esto? Bueno, no lo creo. Harry sonrió con amargura. Probablemente, lo que más le gusta a Snape es restar puntos a Gryffindor. Incluso al profesor Flitwick, que también es el decano, le costaría hacerle cambiar de opinión. ¿Todavía no se han reconciliado? Preguntó Siren, vertiendo el polvo de piedra lunar molida del mortero y mirando hacia atrás. Ron estaba sentado con Seamus y Dean, mientras que Hermione estaba en una mesa más alejada, junto a Parvati Patil. Se habían reconciliado, suspiró Harry, pero anoche, Crookshanks, repentina e inexplicablemente, se abalanzó sobre Scabbers, y luego volvieron a discutir. ¿Cuándo ocurrió? Preguntó Siren, atónita. Ayer, poco después de cenar, dijo Harry. Ron y yo estábamos charlando en la sala común, y Scabbers estaba en el bolsillo de su chaqueta. Casualmente, Crookshanks regresó en ese momento, y no sé por qué, pero inmediatamente se abalanzó sobre Scabbers al verlo. La sala común de Gryffindor era un caos en ese momento, y todos tardaron más de 10 minutos en atrapar al gato. Siren realmente no lo sabía. Se quedó en el dormitorio anoche para terminar el trabajo con la varita y no prestó atención a lo que sucedió en la sala común de abajo. Extraño, ¿no debería estar Crookshanks con Tom? Ahora son como un solo gato. Donde esté Tom, Crookshanks seguramente estará cerca, y viceversa. Pero Siren está segura de que Tom no regresó al dormitorio ayer. Solo Crookshanks regresó. Además, ¿por qué de repente se interesó por el ratón Scabbers? Después de la clase de pociones, Siren salió del aula inmediatamente. Mientras todos iban al gran comedor, él siguió el pasaje bajo el sauce boxeador hacia la casa de los gritos. Pero Siren pronto descubrió que Sirius ya no estaba allí. La fina capa de polvo en el sillón demostraba que no había estado allí durante algún tiempo. Aunque no encontró a nadie, Siren estaba seguro de que Crookshanks debía haber recibido instrucciones de Sirius para ir a buscar a Scabbers. Oh, sí, solo se prometió a sí mismo no molestar a Scabbers antes de Navidad, pero ahora, la Navidad ha pasado. Pero ahora que Sirius se ha ido, incluso si sabe esto, es inútil. Siren no se quedó más tiempo, se convirtió en un gato de nuevo y salió de la casa de los gritos. Cuando regresó al gran comedor, la hora de la cena casi había terminado. A nadie le pareció extraño que Siren llegara con prisa. Tal vez estuviera relacionado con su comportamiento reciente, a menudo ignoraba la hora al hacer varitas, y era común llegar tarde. A veces se le olvidaba la hora de la cena y solo podía ir a la cocina de buscar algo para comer más tarde. Sentado a la larga mesa, Siren cogió rápidamente 2 chuletas de cerdo fritas y trajo pimienta negra y salsa de arándanos rojos. Comió distraídamente, pensando de nuevo en Sirius, que había desaparecido. ¿Temía que lo detuviera? Probablemente. Siendo el único mago que escapó de Azkaban, si Sirius quería esconderse, Siren podría no encontrarlo. Pero Siren no pensó en buscarlo. Porque no era necesario. Como Sirius podía ordenarle a Crookshanks que atrapara a Scabbers, significaba que Crookshanks sabía dónde estaba. Si Crookshanks lo sabía, Tom también debía saberlo. Pero Sirius también lo tenía muy claro. No podía haber hecho preparativos. La reciente ausencia de Tom era la mejor prueba. Pero no importaba. Siren terminó con calma las 2 chuletas de cerdo fritas. Cuando llegue el día, no habrá necesidad de buscarlo solo, Sirius definitivamente aparecerá por su cuenta. Mañana es sábado, y también es el día en que Gryffindor y Ravenclaw tendrán un partido de Quidditch. Siren no cree que Sirius pueda resistir la tentación.
Después de cenar, Shirun fue de nuevo a la sala de concesión de peticiones y eligió la habitación donde podría practicar magia. Los muñecos de entrenamiento seguían siendo los mismos, incluyendo los rastros de magia que Shirun dejó. Shirun encontró uno de los muñecos y se paró frente a él. A juzgar por la actuación del profesor Flitwick, debería haber aprobado la varita que hizo, pero Shirun no notó ningún cambio. Todo seguía igual que siempre. Era el momento de confirmarlo. Shirun respiró hondo y apuntó con la melena plateada que sostenía al muñeco de entrenamiento que tenía delante. Rápido, repele. Por un instante, Shirun creyó oír a alguien hablándole al oído. La clave del hechizo de repulsión es apuñalar directamente, ¿la varita debe apuñalar como una espada? Subconscientemente, Shirun lo hizo. Con un agudo sonido de fricción, el muñeco de entrenamiento se deslizó hacia atrás rápidamente y tardó un buen rato en detenerse. Shirun se adelantó de inmediato para medir la distancia. 4,5 metros, solo 30 centímetros más que la última vez. Al mirar la cinta métrica en su mano, la respiración de Shirun se aceleró. Era evidente que su poder mágico no había mejorado en tan poco tiempo. El único cambio durante este período era que tenía un invitado fiel, el profesor Flitwick. Para asegurar el rigor, Siren volvió a apuntar con su varita al muñeco. Repeler. Esta vez, no oyó ningún sonido, pero el muñeco retrocedió 4,5 metros. Era evidente que su hechizo repelente era más fuerte que hacía unos días. Aunque este progreso no es evidente, si Shirun no hubiera estado preparado, probablemente no lo habría notado. Pero lo cierto es que este es solo el cambio provocado por una persona. ¿Y si fueran 100 magos? Reconocimiento, Shirun seguía caminando de un lado a otro, y después de un largo rato, apenas logró calmar su emoción interior. Una persona tenía muy poca información. Tenía que encontrar a más gente. Los profesores serían los mejores, y los estudiantes estarían bien. Una hora después, Shirun salió de la sala de los menesteres y regresó a la sala común. Debido al partido del día siguiente, la sala común de Gryffindor estaba llena de gente a esa hora. Todos rodearon a Harry por el centro, y la saeta de fuego también estaba colocada en el lugar más visible, sobre una plataforma alta formada por 3 mesas. Todos tenían una expresión de confianza en sus rostros, como si ya hubieran ganado la victoria de antemano. Ravenclaw está montado en las 7 estrellas barredoras, no hay ninguna posibilidad. Puede que ni siquiera vean la escoba de la saeta de fuego. Entre la multitud, Ron también estaba muy emocionado. Justo cuando Harry lo llevó a tocar la saeta de fuego, Ron inmediatamente dejó de pensar en el herido Scabbers. Cirón se quedó mirando los vítores de Ron un rato, luego apartó la vista. Cirón. En ese momento, alguien lo notó. Fred corrió hacia él. Debes venir a ver el partido mañana. Me atrevo a decir que será el momento más fácil para ganar. No hay problema, dijo Cirón, definitivamente iré. Tras la respuesta afirmativa de Cirón, Fred asintió con satisfacción y se fue con Lee Jordan. No entendía por qué a Cirón no le interesaba el Quidditch. Obviamente, era la mejor actividad. Al mismo tiempo, Cirón también encontró a Hermione fuera de la multitud. Estaba escondida detrás de una pila de libros. Había tantos libros que la mesa temblaba. Sobre la mesa había un largo papel sobre adivinación aritmética con la tinta aún sin secar. A diferencia de la adivinación, el proceso de adivinación aritmética es más engorroso, pero a la vez más lógico. Junto a él había un trabajo más extenso de investigación Muggle. Sobre por qué los Muggles necesitan electricidad. Era difícil imaginar que Hermione pudiera llenar un pergamino de 60 centímetros con semejante tema. ¿Qué ocurre? Preguntó tras ver a Cirón. Hermione levantó la vista y preguntó. ¿Dónde está Crookshanks? ¿Está en tu dormitorio? Bueno, tú también estás aquí para interrogarme. Dijo con voz chillona. ¿También crees que Crookshanks quería comerse a Scabbers? ¿No es algo normal? Preguntó Cirón. Antes que nada, está totalmente mal lastimar a las mascotas de otros, pero en Hogwarts, al menos una docena de ratones domésticos son devorados por gatos o lechuzas de otros cada año. Así que, aunque Crookshanks se comiera a Scabbers, no es raro. Hermione se quedó atónita un momento, como si no esperara que Cirón dijera eso. Pero Crookshanks no, lo sé, pero no importa. Cirón dijo. Lo que quiero preguntar es, ¿sigue en tu dormitorio? Tom no ha aparecido desde hace tiempo, y Crookshanks debería saber dónde está. Solo entonces Hermione se dio cuenta de que parecía haber malinterpretado a Cirón. Pensándolo bien, la reputación de Tom es mucho peor que la de Crookshanks, y la señora Norris es el mejor ejemplo.
Filch ha añadido recientemente varias normas escolares nuevas, que básicamente están relacionadas con los gatos domésticos. Se escapó. Hermione pensó un momento y dijo. Estaba allí esta mañana, pero desapareció durante la clase de la tarde. ¿De verdad? De acuerdo. Shilun suspiró. No te preocupes. Hermione dijo. Tom es el gato más listo que he visto. Estará bien. No me preocupa Tom, es solo que, nada. Shilun dijo. Acabo de notar que tus runas están mal traducidas. El último símbolo de la primera línea debería significar brillante, no iluminar. ¿En serio? Hermione volteó inmediatamente el pergamino que tenía delante, y Shilun se dio la vuelta y regresó al dormitorio. El día siguiente era sábado. El tiempo era particularmente bueno. Soleado, fresco y ventoso. Con tan buen tiempo, el partido de Quidditch entre Gryffindor y Ravenclaw por fin estaba a punto de comenzar. Durante este periodo, la noticia de que Harry Potter tenía una saeta de fuego se había extendido por todo Hogwarts, y casi todos estaban interesados. Para conseguir un buen asiento, mucha gente acudió al campo de Quidditch temprano el sábado por la mañana a esperar. Vámonos rápido. En el comedor, Ron, que acababa de desayunar, se levantó y dijo. Si no, los buenos asientos estarán vacíos. Ve primero, dijo Cirón. Tengo algo más que hacer, así que quizás tenga que ir primero a la cocina. ¿No estás lleno? Preguntó Seamus. No, es otra cosa. Después de eso, Cirón salió del comedor y se dirigió a las escaleras. Ron, Seamus, Neville y los demás salieron del castillo. Te dije que deberíamos haber venido antes. Unos 10 minutos después, Ron, que llegó al campo de Quidditch, vio que todos los asientos de la primera fila estaban ocupados y no pudo evitar quejarse. Es porque insististe en traer a esa rata. Seamus lo miró, y Ron calló al instante. Justo cuando estaban a punto de salir del castillo, Ron pensó de repente en Scabbers, que seguía en el dormitorio, y en el gato de Hermione, que se había escapado quién sabe dónde. Dijo que volvería a buscar a Scabbers, y con este tira y afloja, se convirtieron en la última hornada de estudiantes en llegar al campo de Quidditch. Debería haber sabido que no debía esperarte, murmuró Seamus en voz baja. De hecho, es lo mismo mirar desde atrás. Neville se apresuró a decir. En fin, este partido terminará pronto, ¿verdad? Es cierto. Seamus y Ron asintieron al unísono. Hoy es el primer espectáculo de la saeta de fuego, ¿y qué monta el buscador de Ravenclaw? ¿Un cometa? ¿O un barrido? En su opinión, el partido podría terminar en cuanto Harry vea la snitch dorada. En fin, intentemos adelantarnos lo más posible, dijo Ron con voz grave. Si nos alejamos demasiado, Harry podría no oír nuestros victores. Varios asintieron y luego avanzaron juntos. Finalmente, cuando empezó el partido, ocuparon una posición central al frente. Fue entonces cuando Siren llegó tarde y subió a las gradas. Ron se giró y lo vio. Lo siento, Siren, gritó con fuerza. De verdad que no podemos conseguirte un asiento. No te preocupes, esto es bueno. Siren se dirigió a la grada más alejada. Aunque este lugar es el más alejado del estadio, también es el más alto entre los asientos del público, y desde allí se puede disfrutar de una vista panorámica de todo el estadio. El silbato de Madame Hotch llegó desde el estadio. El partido ha comenzado. La mayor emoción de este partido es la saeta de fuego. Harry Potter la monta para representar a Gryffindor. La voz del comentarista Lee Jordan sonaba más emocionada que nunca. Sobre todo cuando se trataba de la saeta de fuego, parecía tener un sinfín de elogios. Incluso la profesora McGonagall no pudo soportarlo más y se adelantó para detenerlo. Jordan, ¿puedes contarnos algo sobre el partido? No hay problema, profesor, danos algunos antecedentes. Por cierto, saeta de fuego, Jordan. De acuerdo, profesor, de acuerdo. Shilun no prestó atención a la situación en la cancha. Desde el comienzo del partido, sus ojos habían estado vagando por la cancha. Finalmente, cuando Lee Jordan anunció con entusiasmo el marcador de 30-0, Shilun también vio una figura negra al sur, cerca de las montañas. «Ahí lo ves», dijo Siren de repente, extendiendo la mano. Varios estudiantes se sobresaltaron y no entendieron con quién hablaba. Siren no dio explicaciones, e inmediatamente se dio la vuelta y lo persiguió. La distancia era un poco grande, pero por suerte Siren tenía su propio medio de transporte. Cuando llegó en su escoba al lugar donde encontró a Sirius, un elfo doméstico la estaba clavando al suelo. Por supuesto, tenía la forma de un perro negro. Al ver a Siren, el elfo levantó la cabeza de inmediato y dijo con orgullo.
Señor, Gollum lo atrapó. Bien hecho, Gollum. Siren aplaudió y dijo. Eres realmente el mejor elfo doméstico que he visto. Gracias por su cumplido, señor, es un honor para Gollum. Los ojos del elfo, enormes como pelotas de tenis, se iluminaron al instante y bailó de emoción. ¿Necesitas ayuda con algo más? No, dijo Siren. Déjame el resto a mí. Gollum siempre está a tu servicio. El elfo doméstico chasqueó los dedos y desapareció. Siren miró a Sirius y sonrió. Sabía que vendrías a ver el partido de Harry hoy, y tenía razón. Si no fuera por el elfo doméstico que apareció de repente, no podrías atraparme, dijo Sirius. ¿Qué elfo doméstico apareció de repente? Ese era el ayudante que buscaba. Siren dijo. Los encontré a propósito y dije que mi mascota estaba perdida. Los elfos también estuvieron dispuestos a ayudarme un poco. No hay manera, te escondes a propósito, así que solo puedo hacer esto. Lo siento. Tras un momento de silencio, Sirius dijo de repente esto. ¿Qué? Aunque no sé qué quieres hacer, debo matar a Peter. Sirius dijo. Te prometí no tocarlo antes de las vacaciones de Navidad, lo hice, pero no puedo ignorarlo para siempre. Sirius apretó los puños con fuerza, y sus nudillos se pusieron blancos, es como un dementor, royendo mi alma todo el tiempo. Ah, no importa. Ceylan agitó la mano, si quieres matarlo, simplemente mátalo. No estoy en desacuerdo. ¿Eh? Sirius se quedó atónito por un momento. ¿Pero no dijiste antes, que tenías un plan? Lo dijiste hace un momento, pero eso fue antes. Ceylon se encogió de hombros. Ahora he cambiado de opinión. Ya había tenido la idea de usar a Peter Pettigrew antes, porque Peter podía encontrar a Voldemort, y Voldemort estaba en su momento más vulnerable. Y aunque no pudiera encontrarlo, no importaba, de todas formas no perdería nada. Pero ahora es diferente. Ha descubierto algo más importante y ya no está obsesionado con el Horrocrux de Voldemort y su alma retorcida. Además, la vida y la muerte de Peter Pettigrew se han vuelto irrelevantes, por no hablar del deseo de venganza de Sirius, incluso si tuviera un calambre cerebral y quisiera dejar atrás su odio, Ceylon tomaría la iniciativa para encontrar a Peter. Si ese es el caso, ¿por qué te tomas tantas molestias para atraparme? Sirius miró a Ceylon confundido. ¿Te busco por Tom?, preguntó Ceylan, ¿qué le hiciste?